Muchas gracias. No, mi intervención es muy breve. Solo quería introducir el tema, en este caso, eh, que vamos a partir con nuestros socios estratégicos de Rizoma. Pero antes que nada, quería hablarle un poco de Zenith. Zenith es eh, un viejo conocido realmente, conocido anteriormente como Congrab Capacitación. A partir de este año tomamos nuevos rumbos y tomamos también decisiones estratégicas diferentes de estar más enfocados en la integración de tecnología según sean los objetivos que persigan nuestros clientes y cuáles sean las mejores soluciones caso a caso. CENI tiene la misma continuidad, es decir, sigue siendo teniendo hasta el mismo root, es OTEC, es decir, Centro de Entrenamiento con Código Sense. Seguimos siendo Centro de Entrenamiento y Centro Certificador de Autodesk, todo igual, excepto el alcance de nombre. Por otra parte, uno de nuestros objetivos en este tipo de eventos es mostrarle siempre las tecnologías disruptivas, que son las que van lanzando los nuevos límites. Por ejemplo, en el caso de las tecnologías tradicionalmente conocidas como BIM, hoy en día se están ubicando mucho en la parte operativa. Lo que vamos a presentar hoy en día es un tema que tiene muchas aplicaciones, que realmente está poniendo y tensando las nuevas posibilidades tecnológicas al máximo. Creo que va a ser muy interesante para ellos. Nuestros socios estratégicos en México, Rizoma, vamos a tener 2 expositores de lujo, sus fundadores, Marco Vitali y Pablo Lezama, que ya ellos se caracterizan siempre por explorar esa próxima frontera, como le dimos a llamar a nuestro evento. Así que esa es un tema del que creo que muy nuevo, van a quedar muchas preguntas, muchas dudas. Para ello estamos a su disposición como el brazo chileno de Rizoma, de canalizarla. Y por otro lado, también para darle un valor agregado a los asistentes a este evento, dispusimos que todos los que estén asistiendo al evento van a tener un 50% de descuento en un curso taller sobre bibliotecas parametrizadas en Revit. Al final se van a sortear, tengo entendido que son como 3 becas, pero ya por el hecho solo de asistir accede al beneficio del 50%. Como le decía Daniel, las preguntas se recogerán en el chat y se irán respondiendo al final. Nosotros en este momento, como le decía, tomamos un rumbo de integración en el que nuestro desafío es entrenarlo en los procesos con las herramientas tecnológicas adecuadas y formando los recursos humanos capacitados. Por otro lado, y acaba nuestro lema, potenciamos personas y organizaciones. Yo creo que las actuales circunstancias, sin duda alguna, nos están replanteando una velocidad diferente de la adopción digital. Así que este es un tema que les va a ser muy interesante en esa línea. Sin más, dejo entonces el paso a nuestros socios de Rizoma y los invito a disfrutar la presentación hasta el final. Muchas gracias. Adelante, Daniel.
Pues muchas gracias a Vivi por la invitación. Yo soy Pablo Lezama, mucho gusto. Y nos acompaña mi socio Marco Vidali. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Comparto pantalla, denme un segundo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Pues buenísimo, gracias por la introducción, Vivi. Les platicamos un poco sobre el rizoma. Prácticamente hace 6 años, ¿no? Y la idea que hay atrás de la palabra rizoma es una filosofía de trabajo, ¿no? Básicamente un rizoma es una raíz horizontal que crece muy entrelazada en sí misma, ¿no? Y con esto lo que buscamos es conectar a todos los involucrados de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción a través de tecnología, procesos y a lo que es bien importante, que es el factor humano, ¿no? Creemos que la infraestructura y la edificación es calidad de vida, ¿no? Y creemos que cuando usamos estas tecnologías mejoramos la calidad de vida de todos los ciudadanos. Algunos clientes que hemos tenido a lo largo de estos 6 años de trabajo, ¿no? Clientes públicos, privados, diseñadores, desarrolladores, constructoras, un poco muy variado, lo cual nos ha dado un conocimiento muy práctico y muy amplio en el espectro de la industria. Tenemos básicamente clientes, más de 80 clientes alrededor del mundo. Ahí pueden ver 2 tipos de puntito, un puntito amarillo y otro punto verde. El punto verde es donde hemos tenido proyectos, ¿no? Perdón, donde hemos tenido conferencias, y el punto amarillo es donde hemos tenido proyectos. Y a manera personal, tanto de Marco, mía y del equipo que tenemos, es experiencia de más de 200 proyectos, que básicamente son de todos tipos, ¿no? Antes de estar en Rizoma, nosotros formamos el área BIM de ICA hace casi 12 años, que ICA era una de las principales constructoras de México y Latinoamérica, ¿no? Y lo que fue ahí fue básicamente como estar en una sala de emergencias, ¿no? En el cual recibíamos todo tipo de proyectos, ¿no? Con todo tipo de dolencias, ¿no? Y a través del uso de metodologías BDC, ¿no? Pudimos ir dando soluciones a diferentes puntos, ¿no? Lo que nos dio una experiencia muy práctica en la parte constructiva, ¿no? No es nada más modelar por modelar, ¿no? Sino modelar con un sentido de usos, ¿no? Y de objetivos constructivos. Y bueno, entrando en materia, el título de la charla es el diseño generativo, ¿no? Y por qué creemos que es la próxima frontera, ¿no? Básicamente son 4 puntos los que estamos planteando. Un breve vistazo a las herramientas y la humanidad. Otro que son un zoom, ¿no? A las herramientas en la industria AS. Entramos de lleno a diseño generativo, ¿no? Y un poco tocando el tema de las herramientas y la humanidad, ¿no? Esta es una gran frase de Marshall McLuhan que dice: damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Y justo el mejor ejemplo es la cuña, ¿no? La cuña es la primera herramienta del Homo habilis que permitió al hombre evolucionar, ¿no? El hecho que tengamos este pulgar en sentido opuesto, ¿no? Se hace pues, gracias a que pudimos empuñar una herramienta, ¿no? Lo cual permitió nuestra evolución. Gracias a eso pudimos tener un consumo calórico mayor, ¿no? Lo que permitió que el cerebro se desarrollara, se pudo inventar el fuego, ¿no? Y el tema de todas estas innovaciones es que son exponenciales, ¿no? Una permite generar otra innovación, ¿no? Y esta ha sido un poco la historia de la humanidad, ¿no? Si analizamos la historia, ¿no? Que la historia la tomamos desde que nace la escritura, básicamente son 5,000 años al día de hoy, ¿no? Y si lo metemos en escala, pensando que es una cancha de fútbol americano, siendo 100 yardas, podemos entender que antes de la prehistoria estaba la navegación, ¿no? Esto es en el 3000 antes de Cristo.
Fíjense cómo la edad antigua, ¿no? Abarca más de la mitad del campo, casi llegando a la yarda 70. Y pues, todas las invenciones que hay, la escritura, el bronce, las notas musicales, el vidrio, la grúa, el hierro forjado, el papel, los números negativos, ¿no? Pero vean todo lo que avanzamos ya en el campo de fútbol, ¿no? Viene la edad postclásica, que básicamente va de la yarda 30, perdón, de la yarda 70 a la yarda 90, en donde pues, hay otra serie de descubrimientos, ¿no? Fíjense cómo el descubrimiento de América cae justo en la yarda 99, prácticamente consumimos todo el campo de fútbol americano. ¿Qué pasa ahí? Pues álgebra, ambulancia, la brújula, el jabón, cero, las universidades, las imprentas, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es este sentido de exponencialidad que les decía, ¿no? Que es un poco, conforme avanzamos en el campo de fútbol, ¿no? Salen más innovaciones, lo que permiten generar y detonar más innovaciones a su vez, ¿no? Y por último, la edad moderna, prácticamente estas últimas 10 yardas que son cruciales. Y podemos ver justo en la línea de touchdown, ¿no? La cantidad de innovaciones que hay, ¿no? Si hacemos zoom a esta yarda, ¿no? Podemos ver de 1940 para acá, ¿no? Pues todo lo que se ha generado, ¿no? La fisión nuclear, temas de aplicaciones, iTunes, el DVD, Facebook, Instagram, ¿no? Y es interesante ver el impacto que tiene cada una de estas innovaciones, ¿no? Y es justo esa gráfica muestra la exponencialidad que les platicaba, ¿no? Ahora, entrando un poco en materia de la industria, dentro de esta última yarda, ¿no? Podemos ver factores clave que han ido evolucionando la arquitectura, la ingeniería y la construcción, ¿no? El paso principal es la modularidad, ¿no? Con Gropius, Le Corbusier y Buckminster-Fuller, no es tanto que ellos hayan inventado un software como tal, ¿no? Sino permitieron la invención del módulo como tal, lo cual hace mucho sentido para poder replicar diseños que sean más eficientes, que sean pues, mucho más optimizados, ¿no? Esto fue la base teórica, ¿no? Para poder entrar a CAD, ¿no? Podemos ver los inicios de CAD en el 60, ¿no? Con Pronto, Autodesk por ahí de los 70, ¿no? Y el tema pues, BDC, ¿no? Que nos gusta a nosotros hablar más de BIM, ¿no? Es un paraguas un poquito más amplio en nuestra percepción. Pues Frank Gehry, ¿no? Con CATIA, ¿no? Para el tema del Museo de Guggenheim de Bilbao. Revit, prácticamente en los 90, ¿no? Grasshopper como un gran inicio de diseño generativo. Dynamo, ¿no? Y justo en esta barrera del touchdown, ¿no? Pensamos que empieza ya a haber notas de inteligencia artificial que muchas veces hay que tomarlo con la sensibilidad que es, ¿no? Hay muchas aplicaciones y muchos desarrollos que dicen que usan inteligencia artificial cuando en realidad no lo hace, ¿no? Creemos que todavía es muy pronto hablar de esto, pero va a ser un factor crucial para un futuro temprano. Y bueno, pensando un poco en el factor humano, creemos que durante toda esta evolución pues, es un proceso, es un talento que es el factor humano, ¿no? Y una eficiencia, que es la cantidad de proyectos que se pueden ir haciendo, ¿no? En el tema tradicional, como vieron en la gráfica anterior, el respirador era la herramienta principal, ¿no? En donde teníamos un dibujante, ¿no? Perdón, tenemos un diseñador el cual le metía mucho más cariño y estaba más involucrado a la parte del diseño, pues un poco porque no era un tema instantáneo, ¿no? Había que gestar el proyecto, ¿no? Y uno no se podía permitir a tener errores, ¿no? Evidentemente la eficiencia era un proyecto por año, ¿no? Pero vean el triangulito cómo es la distribución del talento, ¿no? Del factor humano, ¿no? Viene la transición del sistema asistido por computadora, ¿no? Y tradicional, no se hace la transición de lleno, ¿no? Sino se va haciendo como paulatinamente, ¿no? Entonces, podemos ver cómo el dibujante empieza a tener un protagonismo mayor, ¿no? La herramienta permite hacer más proyectos, ¿no? En lugar de hacer un proyecto al año, ¿no? Se están haciendo 3 proyectos al año, ¿no? Conforme evoluciona más hacia el uso de CAD, ¿no? Y un poquito menos lo tradicional, pues el dibujante CAD agarra mucho más protagonismo, ¿no? Y también viene ahí el tema del CAD Manager, ¿no? Ya se empiezan a gestionar pues todas las lecciones aprendidas, temas de estándares, ¿no? Mejores prácticas de dibujo. Y bueno, justo como les decía, viene el CAD aislado, en donde ya el CAD Manager tiene un mayor protagonismo y lo que hace es, se vuelve exponencial el número de proyectos al año, ¿no? En lugar de tener 10, se duplica a 20, ¿no? Aquí hay un factor muy, muy interesante, ¿no? Que es el que ven en verde.
que es un tanto grosero, que dice que PPBL, ¿no? Que es procesar pendejadas a la velocidad de la luz, ¿no? Es un poco esta dualidad tecnológica que nos permite hacer cosas mejores, ¿no? Pero también nos permite, si no somos pulcros, ¿no? Y no lo usamos realmente como debe ser, nos permite hacer proyectos peores también, ¿no? Viene otra transición importante que es el BIM aislado, en el cual pues, tenemos BIM, pero desde un punto de vista aislado. Cada diseñador tiene su modelo, ¿no? Sin tener una integración, ¿no? Y pues, evidentemente el número de proyectos es similar, ¿no? El modelador empieza a agarrar un papel primordial, ¿no? Ahorita vamos a ver el papel del modelador como tal, ¿no? Que lo que es interesante es contrastarlo, ¿no? O sea, entender que muchas veces el talento del diseño, ¿no? Es la parte crucial, ¿no? Y el modelador muchas veces no satisface eso. El modelador, hacemos muchas veces una analogía, ¿no? Con la parte médica, que es la paroscopía, ¿no? O sea, es una herramienta que vino a revolucionar la cirugía, ¿no? Porque es menos invasiva, tiene un tema pues de una recuperación mucho más temprana, ¿no? Pero jamás ves a un cirujano, ¿no? Que use a un especialista en la paroscopía para operar. El cirujano asimila la metodología y exponencia su praxis, ¿no? Su práctica y su conocimiento y su experiencia, ¿no? Es un poco lo que nos falta a nosotros, ¿no? Este modelar, ¿no? Como alguien que es un traductor, ¿no? Pero bueno, continuemos un poco. Evidentemente se va disminuyendo el dibujante CAD, ¿no? El diseñador CAD, y llega la parte de VDC, ¿no? Donde hay una integración absoluta entre todos los participantes. La parte de coordinación empieza a tener un papel importante en el talento, ¿no? Y empieza a aparecer el integrador digital, ¿no? Que es este perfil que busca nuevas soluciones, ¿no? Cómo integrar y optimizar las demás especialidades. Y por último, creemos que en la transición hacia la inteligencia artificial, ¿no? La talacha, ¿no? Va a ser un poco menos común, ¿no? El tema de la automatización va a jugar un papel crucial, ¿no? Y creemos que el arquitecto va a empezar a jugar un tema de un integrador digital. Aquí un poco, si vemos las pirámides, ¿no? De la primera y última columna, volvemos al punto donde en realidad la mayoría de las horas se le deberían de dedicar al diseño, ¿no? A diseñar y a optimizar el diseño, cuando en toda la cadena vemos que hay un papel pesado, ¿no? Por parte del dibujante o del modelador, que al final de cuentas eso sigue siendo prácticamente horas hombre, ¿no? De trabajo para producir el proyecto, ¿no? Para producir los documentos constructivos. Sin embargo, pues promovemos, ¿no? Que las tecnologías sirvan para que el tiempo que se le dedica a un proyecto sea de optimización de proyecto más que de producción de proyecto, ¿no? Exacto. Y como pueden ver, los involucrados, conforme avanzan las metodologías, se hacen más, ¿no? Eso es bien importante. Todos los stakeholders en el diseño cada vez son mayores, ¿no? Y las herramientas permiten que se involucren, ¿no? Y poder satisfacer estas necesidades que muchas veces es lo que decimos como el usuario invisible, ¿no? El usuario que realmente no entiendes que es tu cliente y que tiene un papel preponderante en el proceso, ¿no? En el mismo diseño. Y los entregables al mismo tiempo se hacen mucho más vastos, ¿no? Creemos que al final de cuentas, al llegar a este punto de integradores digitales, ¿no? Evidentemente van a estar ahí los entregables, porque es la moneda de cambio en nuestra industria. Lo que va a pasar es que creemos que cada vez van a ser, no va a ser una talacha, no va a ser un esfuerzo mayor para realizarlo, sino van a ser creados de manera semiautomática. Los involucrados aumentan, ¿no? Y los entregables van aumentando, pero pues creemos que un proyecto digital lo puede sintetizar y puede ahorrar puntos de dolor en el proceso. Un poco el zoom, ¿no? Esta parte que platicaba Marco, ¿no? De dedicarle más al diseño, ¿no? Y no tanto a la talacha. Y bueno, entramos de lleno al diseño generativo. Aquí hicimos una gráfica donde suponemos como un estándar, ¿no? De la industria previo a las tecnologías que conocemos principalmente, ¿no? Previo a AutoCAD, BIM y todo esto, ¿no? Entonces tenemos en estos dos ejes, ¿no? Medimos la calidad y en otra el tiempo y la evolución tecnológica. Entonces, suponiendo que tuviéramos un estándar, ¿no? De calidad, y después analizamos la historia un poco de la representación,
Vemos ese corte, ¿no? De Egipto, que bueno, representa un corte de 2500 a.C., después comparado con una perspectiva de los 80s, hecha a mano, donde si bien ha habido cierta evolución, obviamente, en los diseños y en la manera de representarlo, al final son documentos muy parecidos, ¿no? Probablemente entendidos de una manera muy similar, con una diferencia de casi 5,000 años, ¿no? Entonces aquí vemos que en 5,000 años haya evolucionado esto nada más, es muy poco, ¿no? Al final es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo que decía Pablo, la moneda de cambio sigue siendo la misma, no ha cambiado en nada, ¿no? Y entonces esta es la esfera, ¿no?, que contemplábamos antes como control de calidad, y es un poco similar a lo que les platicaba de las pirámides. Aquí lo que estamos viendo son ingenieros, arquitectos que están diseñando y produciendo al mismo tiempo, ¿no? Seguramente ahí ya habría el consejo de dibujante o eso, pero al final el dibujante estaba diseñando cosas, estaba parte de su tiempo, además de producción, se lo estaba dedicando a diseñar. Y además los proyectos se tardaban tanto en hacer, en desarrollar, que eran muchos ojos los que pasaban a través del proyecto, y entonces esto hacía que tuvieran un estándar de calidad pues más elevado, ¿no? O que el mínimo de calidad tuviera ya de por sí un alto nivel por la cantidad de ingenieros y arquitectos involucrados, a diferencia de cuando es un arquitecto y 10 dibujantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si fijáramos ese como el estándar de calidad y después analizamos brevemente los avances de la tecnología, podemos ver cómo nos ayudan a hacer proyectos mejores o proyectos peores, ¿no? Este es un video seguramente han visto de Dan Sutherland en MIT en 1963, 62, 63, cuando ya estaba trabajando con vistas, ¿no? Estaban ligadas. Si hoy abrimos una ventana de Revit, tal vez, digo, ha cambiado mucho la interfaz, pero tienes vistas, puedes escogerlas, puedes tener una visión como de perspectiva, ¿no? Ya había un cambio en alguna de las caras, en alguna de las ventanas, se actualizaba todo lo demás. Ya era un modelo paramétrico, ¿no? Now let's see what we've drawn here. We'll rotate the perspective. This view again. What a strange looking object. And now we have a warped house under construction, perhaps. Y ahí está girando el elemento y todo, ¿no? ¿Qué es la que sigue, Pablo? Entonces, ahí empezamos a utilizar la tecnología para producción de edificios, que es diferente la tecnología que se usa en la construcción, ¿no? En la edificación como tal, a la tecnología que se usa en el desarrollo de proyectos. Entonces, empezamos a ver que con la aparición de la tecnología, como decía Pablo, tenemos algunos proyectos con mayor calidad, pero también tenemos muchos proyectos con menor calidad. O sea, la tecnología no necesariamente nos ayuda a tener mejores proyectos, nos ayuda a las dos cosas, ¿no? Después aparecen ya los sistemas de diseño asistido por computadora que, pues en principio, pues, no son otra cosa más que respiradores, ¿no? O tablas de dibujo digitales, porque al final estás trabajando con líneas, arcos, curvas, círculos, etcétera, ¿no? Pero con la aparición del AutoCAD aparecen los famosos bloques que todos hemos visto y usado en algún momento, y con esto viene una producción masiva y desmesurada de una cantidad de proyectos por todos lados, con una calidad bastante cuestionable, ¿no? O sea, podemos hacer cosas como esta, ¿no? Que acá en México nos burlamos, ¿no? De pronto decimos como de broma, ¿no? Que un dentista se juntó con un abogado y tenían un dinero que les sobraba y decidieron hacer un edificio y contrataron al sobrino que estaba terminando la carrera, y con unos bloques de AutoCAD se puede hacer un edificio como el de la lámina pasada. Y lo peor es que ese edificio ve la luz, se construye, ¿no? Y se vende y se habita, ¿no? Se malhabita, pero se acaba construyendo.
Pero además, pues la misma tecnología nos puede ayudar a hacer edificios como los que vimos en la otra lámina, que es pues, 5 de las ciudades de mayor calidad para vivir en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, sirve para cosas buenas, pero también potencializa lo malo. Y conforme va avanzando, o conforme iban avanzando las tecnologías, podíamos llegar a cosas como esas, ¿no? Lo que vimos ya con BIM, ¿no? O sea, BIM no te garantiza que tengas mejores proyectos. Puedes hacer proyectos más rápido y sí te puede garantizar algunas cosas, pero en general pues, tienes que tener la experiencia de hacer proyectos, pues justo para que no pasen estas cosas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Un BIM bien usado nos puede ayudar a hacer pues, los proyectos pues, magnos que estamos viendo en el mundo, ¿no? Como este proyecto de Zaha Hadid, ¿no? Y así, podemos decir que la tecnología sigue avanzando y vas teniendo la posibilidad de hacer mejores proyectos, pero por alguna razón hasta hoy tienes la capacidad también de hacer peores proyectos y eso pues, se ve allá afuera en las calles. Entonces pensamos que debería haber ya, ese es como un corte al día de hoy, sentimos que la tecnología ya sirvió, ya funcionó, ya se probó, ¿no? La tecnología en general para la producción de proyectos arquitectónicos, pero estamos en un punto donde pensamos que la misma tecnología debería restringir a no hacer proyectos de menor calidad, sino al contrario, ¿no? Tener un mínimo y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, de ahí es donde empezamos a analizar este tema del uso de la tecnología para optimización de proyectos, para que los proyectos que ya de por sí eran mejores, por el uso de calidad, se vuelvan todavía mejores, pero sobre todo que los proyectos que tienen deficiencias de calidad tengan, de cierta manera, una barrera que les impida seguir avanzando si tienen, bajo algunos criterios, cosas que que demeritan la calidad del edificio mismo, del uso de materiales o de la operación misma del edificio, ¿no? Entonces a esa barrera le decimos diseño, pues no le decimos diseño generativo. Diseño generativo es lo que hacemos, pero más bien ponemos el diseño generativo ahí como una barrera para que la tecnología nos ayude a hacer proyectos de mejor calidad. Es un poco para entrarle ya al tema de diseño generativo, pues les vamos a explicar un poco una analogía pues, de unos jugos, ¿no? De un puesto de jugos o licuados. Vas, Pablo, ¿no? Esta parte. Sí, entonces pensemos que queremos hacer un jugo, ¿no? Y pues, para hacer un jugo necesitamos un objetivo, ¿no? ¿Qué tipo de jugo queremos? ¿Qué nutrientes deben de tener? ¿Cuántas kilocalorías? Si quieres que tenga proteínas, grasas, carbohidratos, azúcares y demás, ¿no? Este es como nuestro objetivo al que queremos llegar. Entonces, pensando estos objetivos que tenemos para el jugo, pues tenemos diferentes restricciones en el puesto de jugos, que son las frutas, puede ser una manzana, una piña, una sandía, un plátano, una pera, cada uno con su contenido de calorías, sodio, potasio y carbohidratos, ¿no? Por otro lado tenemos verduras, que puede ser la zanahoria, la espinaca, el betabel, el brócoli, y no alcanzo a ver qué es, ¿no? Lo otro. Y bueno, semillas, nuez de la India, almendras, cada uno, como les digo, con su comportamiento de valores de calorías, sodio, potasio y demás. Y el medio acuoso, que nos referimos a la leche, si es leche deslactosada, si es leche de almendra, de soya, ¿no? Igual cada uno con estos valores, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir diseñar y poder llegar a este jugo que queremos obtener, ¿no? Y básicamente es un proceso en el cual podemos mezclar todos contra todos en la licuadora, ¿no? Todas las frutas, todas las verduras, todas las semillas, ¿no? Y este es el árbol de posibilidades que se nos abre, ¿no? Aquí normalmente preguntamos cuál podría ser un número estadístico, ¿no? Para poder entender todas las permutaciones que hay de estos 20, perdón, 20 elementos. No sé si alguien tenga una idea, bueno, me lo voy a saltar porque es difícil la interacción. Y es el factorial de 20, ¿no? Que básicamente es un número que es cercano a infinito, pero no es infinito, y el cual básicamente es 2.4 trillones de posibilidades. Denme un segundo. Bueno, yo le sigo en lo que Pablo resuelve el problema del perro, supongo.
Esto lo que nos da es un universo, como decía Pablo, prácticamente infinito de posibilidades, ¿no? El pensar que en un puesto de jugos donde nada más hay 4 materias primas, 20 materias primas, podamos hacer 2.4 trillones de opciones, nos habla de algo que además ni siquiera está cambiando en cantidades, ¿no? Es nada más la mezcla entre ellos mismos. Entonces, cuando traspolamos este tipo de opciones y de universo de posibilidades al campo del diseño, pues imagínate, esto se multiplica exponencialmente, ¿no? Exacto, y un poco lo que hay que entender es que el proceso mismo es un resultado, ¿no? Es la exploración de miles de posibilidades, ¿no? Que en un proceso tradicional, si quisiéramos hacer ese jugo, ¿no? Igual no se nos hubieran ocurrido, ¿no? El mismo proceso hace que tengamos un discernimiento en cuanto a los objetivos que tenemos, ¿no? Y podamos cuestionar y retar estas variables para poder llegar a ese traje a la medida, ¿no? Y esto es totalmente comparable con el diseño, ¿no? A final de cuentas, cuando tenemos que resolver un reto o un problema, pues partimos de las necesidades que hay que cubrir, ¿no? Los objetivos, e iteramos como arquitectos o como ingenieros, ¿no? Diferentes soluciones, cada una va a tener un comportamiento y un performance diferente, ¿no? Y un buen arquitecto y un buen ingeniero, ¿no? Buscan hacer 5 o 10 iteraciones, ¿no? Una de ellas muy buena, ¿no? Pero lo que hace, a final de cuentas, el diseño generativo es poder darnos catalizar este proceso, ¿no? Para poder descubrir nuevas soluciones, ¿no? Y como les decía, el mismo camino, entender estas variables y cuestionar estas variables, ¿no? Pues como pueden ver, es un algoritmo, muchas veces puede ser programación visual o no, ¿no? El cual pues, es un proceso matemático para la exploración y análisis de miles de millones de posibilidades. Aquí la parte importante es entender estas restricciones, ¿no? Cuando se usa el diseño generativo hay que tener un acercamiento muy claro con el cliente para entender qué es lo que le importa a él, ¿no? Cuál es el factor del éxito para él, ¿no? Y esto tratar de priorizarlo, ¿no? Con todos los involucrados, porque muchas veces el dueño puede tener un factor del éxito que puede ser tan simple como el retorno de la inversión, ¿no? Y otro puede ser que tenga pues, un factor más humano, ¿no? Como ventilaciones, vistas, asoleamiento, ¿no? Entonces, un poco llegar a este punto medio de entender las restricciones. Pueden ser restricciones de normativas, criterios de diseño, métricas de sustentabilidad, procesos de operación y mantenimiento, que es bien importante, ¿no? O cualquier factor que se le pueda agregar un valor numérico. Es Y con importante. estos algoritmos, ¿no? Perdón, que la parte de las restricciones es lo que nos va a ayudar a que el diseño generativo sea útil. No nos sirve de nada tener, en vez de 10 opciones o de 15 opciones, 4 trillones de opciones, porque lo único que quería sería complicar la manera de escogerlo, ¿no? Por eso son súper importantes las restricciones, porque es abrir las opciones en vez de 20 a 4 trillones, pero de esos 4 trillones, ¿cómo llegamos a la que es la adecuada, ¿no? Por eso las restricciones es lo más importante. Y bueno, ¿por qué lo necesitamos? Porque, pues, como decía Marco, ¿no? Es en un proceso tradicional vas de opción en opción, ¿no? Y a final de cuentas, la hora hombre es pues, una hora hombre, ¿no? El día tiene 24 horas, ¿no? Y de ahí lo que le quitas para dormir, pues tienes un rango limitado y con la capacidad humana, pues puedes iterar cierto número de opciones, ¿no? Sin ser tan vasto, ¿no? Lo que permite esto es la hora máquina, ¿no? Te permite poder permutar y poder analizar una cantidad de variables, ¿no? Que el ser humano no tendría el tiempo para poderlas realizar, ¿no? Un poco ahí en ese proceso Entonces, tradicional, lo que no es como los despachos de arquitectura. Llega el arquitecto a su despacho y dice, pues bueno, fui a ver un cliente y nos encargaron este proyecto y tenemos que entregarlo en 2 semanas, ¿no? Siempre hay restricciones de tiempo. En esas 2 semanas, su equipo va a hacer varias propuestas y de esas propuestas escogerán 2 o 3 y con eso van con el cliente. El universo de propuestas que hubo, ¿no? Sobre el cual se basaron para llevar esas 2 opciones al cliente, pues dependiendo del tamaño del despacho, pero por más grande que sea el despacho y tenga un equipo de 20 personas y tengan 2 semanas para hacer todas las propuestas posibles y de ahí escoger 2 para llevar al cliente, pues tal vez van a partir de un universo de 100 opciones, ¿no? O de 200 máximo, o 500 si quieren.
pero no de trillones y trillones de opciones, que sería algo que a una persona no le dé tiempo de hacer en toda su vida, ¿no? Entonces, aquí la idea es programar ciertas restricciones previas y que la computadora pueda no solo hacer millones de veces más opciones, sino hacerlas, analizarlas y regresarnos las que mejor califican para los criterios que queremos, ¿no? Que ahorita vamos a entender un poco más adelante. Y justo lo que decía Marco, ¿no? O sea, no nos sirve de nada iterar por iterar. Por eso hay unos límites diferentes de manera de nuestras necesidades, ¿no? Y ven ahí es Disculpa Pablo, en cada bolita. Pablo, disculpa, los últimos 20 segundos no se escucharon, hubo un corte. ¿Nos puede repetir, por favor? No te preocupes. Sí, justo decía que por eso es importante ver ese símbolo de infinito, es diferente a uno, ¿no? Entender que no es iterar por iterar nada más por presumir que hicimos N cantidad de iteraciones, sino realmente poder llegar a ese traje a la medida que necesitamos, ¿no? Esa solución que cumpla, ¿no? Y que rete y nos logre hacer entender qué necesidades son las que se deben cubrir, ¿no? Y podemos ver ahí un plano cartesiano, ¿no? En el cual cada bolita es una solución del proyecto, ¿no? Y eso lo que nos permite es ir rankeando, ir valorando el performance de la solución, ¿no? Y bueno, usos, pues hay bastantes que se nos ocurren, ¿no? Y es la parte bonita de interactuar con el cliente, porque muchas veces al interactuar con el cliente y ver su necesidad, ¿no? Hacemos una nueva aplicación, una nueva solución, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues acomodos espaciales. Ahorita con todo el tema del COVID se presta mucho a la redistribución de layouts, ¿no? De oficinas, de restaurantes que puedan cumplir con la normativa. Análisis de potencial, que son las envolventes que ven justo en ese edificio amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues es el excelazo tradicional, ¿no? Cuando en realidad hay muchos factores de arremetimientos, de normas específicas de acción en la envolvente, ¿no? Y esto lo que hace pues, es tener un análisis inmobiliario mucho más preciso. Optimización de formas, optimización de rendimientos, optimización estructural, igual optimización de movimiento de tierras, optimización energética y de retornos. Y como pueden ver, pues es el conjunto de datos, reglas, normas y experiencia que se traducen en soluciones, ¿no? Aquí es un ejemplo bastante práctico, que es un programa arquitectónico para un layout de oficinas, ¿no? Donde tenemos los espacios, tenemos la cantidad de espacios, tenemos algunas restricciones si un espacio tiene que ser unas medidas específicas, es un poco el área que genera cada espacio, y la parte de adyacencia, que es bien importante, que se conecta con qué, ¿no? Entonces, aquí la permutación de posibilidades va en función de la columna de cantidad de espacios que hay, ¿no? Entonces, básicamente tienes tu programa como en CSV, lo arrastras a la plataforma, ¿no? Y de manera ágil te va a empezar a iterar diferentes posibilidades de acomodos espaciales. Esto básicamente es el arreglo en cuanto a la adyacencia de los espacios, ¿no? Y tú puedes ir seleccionando qué soluciones son las que te gustan, ¿no? Y el algoritmo encontrará rasgos comunes entre estas soluciones como tipo Spotify, ¿no? Y bueno, pensando en este número, ¿no? de cantidad de espacios que les decía, ¿no? Nos genera pues, básicamente este número de posibilidades, ¿no? Que es todavía mayor al de los jugos, ¿no? Es prácticamente infinito, pero como les decíamos, no es infinito. Y para poderlo meter a escala y poder entender la magnitud de este número, nos dimos a la tarea de contrastarlo, ¿no? Entonces, ese número equivale a todos los granos de arena de la Tierra 35 veces, ¿no? Entonces, pues básicamente es infinito, ¿no? Y la parte interesante de esto es que esta exploración nos permita poder llegar a ese traje a la medida, ¿no? Y bueno, en casos concretos ya, ejemplos reales con clientes, este es un desarrollo que se hizo para el Arta Capital, que es un desarrollador aquí en México, ¿no? Iban a desarrollar, pues están desarrollando más bien 250 hectáreas al norte de la ciudad, y básicamente son 55 lotes de buen tamaño, los cuales van a ser vendidos
posteriormente a otros desarrolladores, ¿no? Entonces, el cliente se acercó con nosotros para decirnos, oye, necesitamos una herramienta, ¿no? En el cual podamos realmente entender el potencial inmobiliario de cada predio, ¿no? Y con esto, pues, darle al cliente herramientas para que pues, vea el valor, ¿no? Y no nos quiera regatear ni pagar menos por la tierra, ¿no? Entonces, este proceso, como lo queremos y como siempre lo llevamos, ¿no? Es un taller que tenemos con los clientes para sentar estas variables y hacemos un prototipado gráfico antes de entrar a la programación, ¿no? Para estar alineados con el cliente y no hacer líneas de código en falso, ¿no? Entonces, el primer input que tenemos es la topografía, como pueden ver, es muy accidentada, ¿no? Y ya tenemos un uso de suelo, que básicamente es un centro urbano en el cual se pueden desarrollar departamentos con basamento comercial. Tenemos un máximo de 117 viviendas en 15 niveles, con una restricción de 75 metros de altura sobre el nivel de desplante. Esto nos da un área prácticamente de 14,000 metros cuadrados, ¿no? Y lo que hace es una calculadora muy sencilla que decimos el COSCO, que es el coeficiente de ocupación de suelo, ¿no? Lo que puedes usar de esa tierra para desplantarte, 25 de área libre y 25 de área verde, ¿no? Teniendo estos datos, se calcula el CUS, que es el coeficiente de uso de suelo. ¿Este qué quiere decir? Prácticamente ya son los metros cuadrados de construcción, no solo el desplante, ¿no? El siguiente paso es entender un poco el papel de la topografía, ¿no? Como les decía, es un terreno muy accidentado y con el cliente analizamos estos rangos de pendiente, ¿no? Entender que la pendiente, si pones o desplantas tu edificio en una pendiente que es bastante inclinada, ¿no? Pues van a incrementar los costos de manera directa, ¿no? Entonces, pues definimos que de 0 a 15, que es la parte verde, es un área deseable, ¿no? Para desplantarse. De 15 a 30, pues no es lo mejor, pero se puede desplantar. De 30 a 45 prácticamente es imposible, ¿no? Y 45 es un no rotundo, ¿no? Y lo que hace el algoritmo empieza a clasificar y discriminar esta pendiente, este mapa de pendientes, ¿no? Y esto se asocia a valores, ¿no? Todo esto del diseño generativo funciona muy bien cuando el cliente tiene costos paramétricos, tiene costos de estudio de mercado, ¿no? De cuánto cuesta el terreno, cuánto cuesta o cuánto va a ganar por la venta de los departamentos, por la renta, etcétera, ¿no? Esto lo que hace es amalgama todos estos valores, ¿no? Y en este caso, pues hay un costo por metro cúbico de corte, un costo por metro cúbico de relleno, y no es lo mismo el relleno si se tiene que traer de un banco externo al predio, ¿no? Así se usa el relleno producto de la excavación, ¿no? Todos son valores importantes que hay que tomar en cuenta. Y el siguiente paso, ya teniendo esta pendiente, si pueden ver, se colorea de azul la parte del terreno donde es deseable desplantarse y esto tiene un factor de eficiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si el área azul es menor, ¿no? Al COS, significa que tenemos que invadir la parte no deseable de la pendiente, ¿no? Por simple morfología del terreno, ¿no? En este caso, pues es mayor el área azul, lo cual nos permite tener esta área de desplante de sobra, ¿no? Y con el diseñador, aquí la parte importante, como les decía, se juntaron diferentes stakeholders, el dueño, ¿no? Había una compañía que hizo un estudio de mercado a profundidad con números de ingresos, ¿no? De rentas y de ventas, ¿no? Y el diseñador también fue una parte primordial, ¿no? Con el diseñador se trabajaron esas 5 tipologías de edificio, que es cuadrado con 4 departamentos y un núcleo central, 4 departamentos alargados con un pasillo buscando la orientación sur, ¿no? Esa misma tipología, pero en lugar de 4 o 6 departamentos, y ya tipologías dobles, ¿no? De 8 y de 12, ¿no? Un poquito curvo, ¿no? Y cada una de ellas tiene una huella de desplante y un performance en cuanto al número de departamentos y tamaño. Por último, ya viene la parte de lógica del arreglo, ¿no? Que es entender qué son los ejes que nos rigen, ¿no? El cliente busca la orientación sur buscando el desempeño térmico del edificio, ¿no? Que es la línea horizontal que ven, ¿no? Y el eje de las vistas. Las vistas son tremendas en este ¿no? Y había que buscarlas, que es el eje inclinado que ven, ¿no? El cruce de estas dos variables nos permite generar pivotes en el cual se anclan los edificios y pueden rotar en uno u otro sentido, ¿no? Y lo que podemos ver abajo es una matriz de todos contra todos, ¿no? Para poder llegar a esos 117 viviendas en 15 niveles, se pueden hacer con 3 edificios A, o 1B y 1A, ¿no? O únicamente 1D, ¿no? Ese es el universo de posibilidades que podemos generar en cuanto a seleccionar la pieza del Lego, ¿no? Ya cómo se posiciona es diferente. Y este es el prototipo gráfico que les platicábamos, ¿no? Del lado izquierdo están todos los valores que habíamos visto. Puedes seleccionar el terreno o cargar el DWG. Puedes hacer el remetimiento, entender el cost, ¿no? Qué porcentaje es.
definir tu objetivo de vivienda, si es en número de metros cuadrados o en número de viviendas como tal. Lo mismo para el comercio, para las oficinas y los niveles, ¿no? Ahí puedes seleccionar definir el gradiente de las pendientes, ¿no? Puedes seleccionar tus ejes de orientación o de vistas, cuál es tu polígono o tu línea de acceso, ¿no? Por dónde van a entrar los coches, las personas, ¿no? Y la parte financiera que les decía antes, que es bien importante, cuál es el costo de la tierra, cuál es el costo de estos volúmenes de corte y relleno, ¿no? Y cuál es el retorno esperado por tipología, ¿no? Cuánto piensas vender o rentar por metro cuadrado, la vivienda, el comercio y las oficinas, ¿no? Y justo en la columna de en medio pueden ver como un ecualizador. Eso es bien importante porque eso hace referencia a esta analogía que les decíamos que infinito es diferente a uno, ¿no? En lugar de generar n cantidad de posibilidades dentro del espectro que hay, ¿no? Ahí buscamos con ese ecualizador ir refinando nuestra búsqueda, ¿no? En este caso pues, se refina a entender posibilidades que tengan un desempeño económico, ¿no? Entre el 10 y el 25%, ¿no? Y eso nos va a ayudar a iterar o que nos muestre posibilidades dentro de los rangos que marcamos, ¿no? Y un poco el proceso es cuestionar esas variables, ¿no? Porque igual buscar el mayor retorno, pero igual vas a tener una opción que no es arquitectónicamente deseable, ¿no? Igual los edificios están muy juntos, ¿no? O no hay un sentido de espaciamiento, ¿no? Entonces, es por eso que les digo que el camino mismo, ¿no? También te hace retar estos objetivos y entender pues, que estas variables que muchas veces buscas pueden ser o no ser, ¿no? Por último, seleccionas ese resultado que te gusta y puedes ir explorando a mayor detalle, ¿no? Hay valores cuantitativos y cualitativos, ¿no? El pentágono que ven en el marco inferior derecho básicamente habla de un desempeño en cuanto a la proximidad, la orientación, las vistas y los vientos. Y esto, una vez que ya tenemos al cliente, ¿no? Totalmente convencido que es el camino a seguir, ya se hace la programación, ¿no? Acá en el foro está Daniel Llerena, quien es nuestro director de taller de Rizoma, ¿no? Y ha hecho una labor tremenda para impulsar y desarrollar todas estas metodologías, ¿no? En este caso, como pueden ver, toda la parte de los sliders, ¿no? Responden a estas variables que platicamos, ¿no? Vas ajustando las variables, seleccionas desde antes el predio y te va a generar estas posibilidades de iteración de resultados, ¿no? Cada una de estas las puedes seguir explorando, puedes incluso exportarlo a Revit, ¿no? Como tema de masas, ¿no? Lo que también queremos transmitir es que esto no quita el papel del arquitecto, ¿no? Sino que le da un punto de partida muy sólido, ¿no? En el cual pues, hay un entendimiento común con todos los involucrados. Ahí se puede explorar el acomodo de estos edificios, ¿no? Se puede poner la pendiente y demás, ¿no? Y justo lo que les platicaba, ¿no? Generar datos en tiempo real del performance de cada propuesta, ¿no? Justo pues Marco, Daniel y yo, ¿no? Tuvimos una sesión muy interesante con el cliente que no es tanto dar el resultado de, oye, esta es la mejor opción, ¿no? Sino fueron 3 días de taller de 4 horas cada uno en el cual veíamos predio por predio, ¿no? ¿Qué opciones generaba el algoritmo, ¿no? Y junto con ellos íbamos cuestionando cada alternativa, ¿no? Y llegábamos a un punto en el cual todos los involucrados en la mesa concordaban que esa opción era pues, el camino a seguir, ¿no? Y ahí se fijan, viene en la dona, ¿no? El performance del volumen, de excavación, de relleno, ¿no? El área construida, residencial y demás, ¿no? Y esto es un poco el entregable, ¿no? Son básicamente diferentes variables las cuales se buscan. Como pueden ver, viene la generación de diferentes opciones, que son las curvas que ven, ¿no? Y el pentagrama, bueno, no sé cuántos lados son 9, ¿no? No sé cómo se llame, pero es justo el performance de esa opción queriendo cubrir esas variables, ¿no? También hay que entender que pues, esto es un poco como la medicina occidental, ¿no? O sea, no es una medicina holística, que vas a encontrar una opción en la cual todas las variables estén al 100, ¿no? Va a haber una opción muy buena que va a ser para optimizar corte y relleno, ¿no? Pero seguramente para vistas puede ser que no sea la mejor, ¿no? Entonces, es un poco como la aspirina, ¿no? La aspirina te la tomas, te quita el dolor de cabeza, pero te puede dar un poco de acidez, ¿no? Es buscar ese camino común, ¿no? Y lo que sí se puede hacer es encontrar 2 variables que quieres satisfacer, ¿no? Y que el algoritmo busque un punto medio entre ellas, ¿no? Y básicamente son estas variables que podemos ver, ¿no?
buscando, optimizando el factor 1, ¿no? El F1 es optimizar el costo estimado del sótano, el factor 2 es optimizar el costo total de construcción, el factor 3 es optimizar los costos y movimientos de tierras, el factor 4 es optimizando los ingresos totales, el factor 5 es optimizando el número de departamentos, el factor 6 es optimizando el COS, el factor 7 es el CUS, ¿no? Y 8 y 9 lo que se busca son pues, promedios, ¿no? Para poder llegar a esta variable que pueda cumplir en mayor parte, ¿no? O sea, como les digo, no se puede llegar al 100, ¿no? Pero pues, buscar un punto medio entre todos los promedios, ¿no? Es un poco como se ve, ¿no? Cada línea es una alternativa de diseño, ¿no? Y permite esta exploración de posibilidades, ¿no? Con el cliente pues, se llega a esto, ¿no? A entender cuál es la mejor opción, ¿no? Y eso es pues, un punto de partida muy bueno como desarrollador inmobiliario. Es otro video que muestra, en un segundo. Que muestra justo estas iteraciones, ¿no? Y la parte de la data, que es bien importante, ¿no? Porque al final de cuentas es el punto de partida, ¿no? Cuando tenemos clientes que tienen una gran cantidad de datos ordenadas, ¿no? Y con un objetivo claro de prioridades, pues es oro molido para nosotros, ¿no? Aquí es importante destacar un poco lo que dice Pablo, ¿no? Lo que hemos venido hablando a lo largo de toda la presentación, en el sentido de que el hecho de tener 4 trillones de opciones no es un mejor escenario que tener 20. Es un mejor escenario si las puedes seleccionar matemáticamente de entre esos 4 trillones y saber cuáles son las que cumplen más con los requerimientos. Y tomar en cuenta que muchas veces, también como dice Pablo, hay una que puede ser la mejor para iluminación natural, pero como es un modelo matemático, es la mejor porque a lo mejor tiene medio segundo más de luz al día que todas las demás. Y entonces hay que ver como por rangos, ¿no? Es decir, que enséñame todas las que tienen un rango de mejor iluminación y no necesariamente la mejor porque por ganarle medio segundo de luz al día puede tener una forma mucho más compleja o puede tener una variación que al final no afecta tanto con que esté arriba de cierta calificación o en cierto rango matemático de ventilación o de iluminación o de costos o de porcentaje de concreto o de vistas o de cualquier criterio que le pongamos, hay que ver siempre los rangos altos. O uno donde nos diga, ¿no? Como lo vimos hace rato, enséñame nada más las opciones que cumplen con las 6 cosas que quiero calificar con un rango, con una calificación superior a 8 del 1 al 10 o no sé, ¿no? Cada una de las métricas es diseñable, customizable y aplicable. Y hay algunas que pueden no ser tan matemáticas, pero con estudios más profundos lo pueden hacer matemáticos, ¿no? En algún momento nos pidieron que vimos un tema, estamos haciendo unos prototipos de un proyecto de salud, nos pedían que la misma computadora sugiriera el color de la sala de espera para los pacientes de oncología, ¿no? Entonces, pues eso es algo que ya se vuelve un tema un poco menos matemático, ¿no? Es algo más estético. Y nosotros, como nos gusta que esas plataformas sean infalibles, para que sean infalibles tienen que ser números, ¿no? No es un tema de criterios, si a alguien le gusta más verde o a alguien le gusta más amarillo. Lo que sí se puede hacer es una investigación de los colores que son más tranquilizantes, etcétera, y entonces inventarse una esquema matemática de colores donde lo más parecido a ese tiene más puntos, lo menos parecido a eso tiene otros puntos, y correrlo para que se combine con otros colores, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, mientras más, o pueden ser escalas numéricas que medio nos inventemos con ciertos criterios nada más para estar dentro de ciertos diferentes métricas dentro de la tabla y algunos que sean pues, finitos como pueden ser los de iluminación, etcétera, ¿no? Y este es otro tipo de diseño generativo que en lugar de nacer desde el punto de vista de la tipología del edificio, nace de la tipología de los departamentos, ¿no? Con el estudio de mercado que se hace, se definen tipologías de departamentos deseables, ¿no? Puedes poner el balcón, puedes poner la circulación, el acceso,
definir cuántas habitaciones son, cuántos baños, ¿no? Todos estos factores importantes para poder definir el edificio, ¿no? Ahí podemos ver las bolitas que era el análisis de compatibilidad entre las diferentes tipologías de vivienda y de comercio, ¿no? Y lo que hace es, con eso, y fijando el objetivo, que es la parte que ven abajo, de azul, verde y naranja, ¿no? Va a empezar a iterar diferentes posibilidades de arreglo como edificio, ¿no? Evidentemente están muy en pañales, no responde a las curvas de nivel, son pasillos tipo Las Vegas, que no es muy común en Latinoamérica, ¿no? Pero empieza a tener cierta inteligencia, ¿no? Si mueves el remetimiento, se vuelven a acomodar los departamentos, los núcleos verticales tienen cierto factor que tienen que estar a no mayor de tal distancia, ¿no? Y todo lo que te va generando esto es iteraciones en tiempo real, ¿no? Cumpliendo con todo el programa deseado, que es lo que ven de valores abajo, ¿no? En cualquier momento puedes desplegar la información de esa tabla, ¿no? Y ya te da valores financieros mucho más aterrizados para poder entender si vale la pena o no, ¿no? Comprar el terreno, ¿no? Esto lo que vemos como un gran abanico de posibilidades es poder realmente analizar los terrenos de manera ágil, ¿no? Y con una perspectiva muy diferente a un Excel que únicamente saque el potencial, ¿no? Este tipo de ejemplos también lo usamos con un cliente que hace naves industriales, ¿no? Naves muy grandes, y entonces, dependiendo de la zona del país, las naves industriales son de diferentes tamaños. Entonces, su análisis para comprar terrenos es muy específico y se tardaban entre 2 y 3 semanas en que un terreno pasara el primer filtro, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona norte del país, las naves industriales son entre 12 y 20,000 metros cuadrados, pero en la zona del Bajío, por la naturalidad de las operaciones cercanas a la frontera de Estados Unidos, son bodegas más grandes o plantas más grandes, y en la zona del Bajío son naves industriales de entre 5 y 10,000 metros cuadrados. Entonces, si hiciéramos a mano el análisis topográfico para ver cómo podemos acomodar la mayor cantidad de naves industriales de entre 12 y 20,000 metros cuadrados, pues las opciones son infinitas, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es un algoritmo va haciendo el análisis de corte terreno para lograr la mayor cantidad de plataformas de las dimensiones de esa zona, y por otro lado hay otro que va pensando cuáles pueden ser, y eso está ya ligado a unos costos, ¿no? Entonces, ahora lo que antes les llevaba 2 o 3 semanas, en unas cuantas horas ya pueden saber si pasa un primer filtro los terrenos en cuanto a la nivelación de corte y relleno de terreno, más el layout o el master plan de todas estas naves industriales, que además entre ellas tienen que cumplir con ciertos criterios de pendientes en rampas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un uso, ¿no? Que no podemos enseñar aquí, pero es un uso muy interesante de cómo se están mezclando cosas muy básicas. Ahí todavía ni siquiera están entrando temas de iluminación, de ventilación, de orientación, de nada. Es un tema nada más del tamaño de las naves dentro de un terreno con una topografía específica. Entonces, desde ahí pueden ver, no, este terreno para poder meter naves de 12,000 metros cuadrados necesita este factor de corte y relleno de tierras, y asociado a este costo ya se sale del presupuesto. Entonces ese terreno ya no pasa el primer filtro. Entonces, como ese tipo de cosas son muy útiles, donde se mezclan diferentes líneas para hacer estos análisis, que a una persona pues, no le daría tiempo de hacer más que algunos cuantos en esas semanas y tener alguna idea preliminar. Acá en unas cuantas horas se analizan prácticamente todas las opciones posibles con esos criterios matemáticos que nos dicen si es viable o no es viable. Y bueno, todo esto nos permite también como cuestionar la parte urbana, ¿no? Como vieron, hay diferentes escalas. La escala urbana no es una escala que no se pueda atender. Por supuesto que se puede atender y agarra mucho sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, la ciudad es la máxima expresión, ¿no? del diseño y la convivencia que quiere detonar entre todos los ciudadanos, ¿no? Es un ejemplo como muchas veces lo que se diseña muchas veces no es lo mejor, ¿no? Y funciona al revés. Diferentes barrios marginados en la Ciudad de México, pero a diferencia de lo que se cree, ¿no? Se tiene mucha más cohesión social que en los barrios de otro nivel socioeconómico, ¿no? Como son estos de acá, ¿no? Entonces,
pues es un cuestionamiento si realmente lo que estamos haciendo como ciudad pues, realmente está satisfaciendo las necesidades de la gente, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de la Universidad de Stuttgart, ¿no? El cual ponen la solución de un poblado, ¿no? Que es atravesada por una carretera, que es esa línea que ven ahí, ¿no? Tienen un programa de ciudad el cual busca eficientar la huella de desplante, hace las relaciones entre el programa de ciudad, que puede ser un hospital, la parte de educación, residencias, la parte religiosa, las escuelas y demás, ¿no? Una vez que llega a este acomodo, ¿no? Empieza a hacer el trazado de las vialidades primarias y secundarias, ¿no? Logra eficientar un poco la pendiente y empieza a hacer el trazo de la lotificación, ¿no? Si se fijan, ahí hay unos puntitos que aparecen, esos puntitos son el espacio público y el espacio abierto que busca este programa. En cualquier momento se frena el algoritmo y se puede tomar control y reacomodar estos espacios públicos, ¿no? Luego viene el tema del trazado de las vialidades, que responde al ancho de la calle, pues evidentemente de acuerdo a la cantidad de gente que va a tener el programa, ¿no? Ahí se fijan, está en color rojo las arterias principales, y lo que va a buscar es pues, una eficiencia para evitar todos los congestionamientos, ¿no? Y pues, una vez con eso ya empieza a proponer tipologías de edificaciones, ¿no? Entonces, se fijan, es una manera muy práctica de diseñar ciudades que puedan tener valores que se nos han olvidado por querer copiar modelos que no son latinos, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces son estas ciudades pensadas en la escala del automóvil, ¿no? Y que le dan la espalda al peatón, ¿no? O sea, con estas variables podríamos empezar a crear programas que detonen el caminar, ¿no? Que puedas llegar a ciertos usos sin tener que caminar más de 200 metros, ¿no? Y todo esto se vuelven objetivos de diseño. Este es otro ejemplo, ¿no? En el cual podemos ver que es un modelo de ciudad, ¿no? Con datos sobre el número de departamentos, el número de habitantes, el uso de cada edificio, si es el distrito financiero, es pues un distrito residencial, ¿no? En el cual puedes empezar a iterar, ¿no? Si quieres redensificar la zona, ¿no? Cuánto más puedes subir de nivel y ese impacto que tiene en cuanto a todos estos usos de ciudad que les platicaba, ¿no? Si quieres girar la traza, pues se puede hacer, ¿no? Puedes también ver si quieres hacer una locura de crear un Central Park a la mitad del distrito financiero y desplazar esas oficinas o esa vivienda a un costado, ¿no? Usted puede ir enseñando lo que se requiere, ¿no? Pues ahí se congela el distrito financiero, ¿no? Y esta gran huella de parque, ¿no? Se puede ir moviendo, ¿no? Y te puede enseñando lo que requieres satisfacer para poder hacer ese desplazamiento de vivienda, ¿no? Puedes empezar a cambiar la trama, hacer pues que la población de los edificios por cuadra sean concéntricos, ¿no? Que se genera como este gran parque a la mitad, ¿no? Todos estos son datos que ayudan a diseñar ciudades también. Entonces, todo lo que está haciendo en la computadora lo genera en tiempo real, pero está respondiendo a unas restricciones, ¿no? En esos casos había unos donde restringía la cantidad de metros cuadrados del sector financiero, la cantidad de metros cuadrados de parque, etcétera. Entonces es como estar jugando en tiempo real con algo que no nos deja proponer cosas que se salgan de los criterios o de los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces eso es interesante también porque, pues, por ejemplo, un despacho de urbanismo, de arquitectura que hace un master plan, si le hacen cambios, pues se irá y regresará en unas 2 o 3 semanas con alguna propuesta nueva de entre unas 5 más que hicieron. Acá en tiempo real podemos estar jugando y moviendo con todo y con la tranquilidad de que no nos va a dejar hacer algo que no corresponda con los parámetros que se le cargaron previamente en cuanto a cantidad de metros de una o de otra cosa, de alturas, pueden ser hasta ratios de cantidad de costo de la estructura contra el edificio, etcétera, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo de la comunicación que hay en diferentes plataformas. Puedes seleccionar el predio, ¿no? Aquí es un poco la solución estructural de un edificio, ¿no?
seleccionas el predio, viene precargada la normatividad en cuanto a arremetimientos y alturas, ¿no? Entonces, esta es una propuesta estructural de manera muy ágil, ¿no? La cual puede tener comunicación directa con diferentes plataformas, ¿no? Ahorita van a ver cómo se importa el archivo, ¿no? Y lo lee como objetos nativos del programa, ¿no? O sea, no son masas, sino realmente ya son elementos que pueden ser cuantificables, que pueden ser también trazables, ¿no? O sea, de ahí te puede salir un proyecto de manera muy ágil, ¿no? Representada de manera semiautomática, ¿no? Y bueno, pues llegando un poco a las conclusiones. Pues esto es, a final de cuentas, como decíamos, es una herramienta humana, ¿no? La cual responde a las necesidades humanas, ¿no? Aquí podemos ver una proyección que es hacia el 2035 de la cantidad de gente que va a haber en el planeta, ¿no? Básicamente se van a incrementar en 2 billones de nuevas personas, ¿no? Las cuales van a estar viviendo la mayor parte en ciudades, ¿no? Lo cual hace una necesidad muy latente y muy tangible para poder satisfacer estas necesidades de ciudad, ¿no? Y creemos que el diseño generativo es una herramienta primordial para poder llegar a hacer estas ciudades, ¿no? Es 7.2 billones de personas, ¿no? Y el 75% de la población estará en ciudades, ¿no? Esos números eran antes de la pandemia, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? Yo creo que mucha gente está pensando en más bien salir de las ciudades, entonces habrá que ver qué pasa con esta cifra, pero sería interesante hacer un forecast de cómo se va a poblar el mundo después de, o bueno, no después, sino durante y con lo que pase después de la pandemia, como paréntesis. Y bueno, pues tenemos, pues como les decía Marco, ¿no? Un score mínimo en cuanto a las normativas de desarrollo urbano, de diseño y construcción, que muchas de estas normativas no significa que sea lo mejor, ¿no? Es muchas veces querer seguir al mínimo indispensable, ¿no? Oye, si me no ser una habitación que responde al mínimo para que me puedan dar el permiso de construcción, pues tampoco es lo mejor, ¿no? O sea, hay que entender estas normativas también como lo que son, ¿no? Y totalmente rentables, que es un piso base, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser la norma, ¿no? Sino realmente es, como decía Marco, es el punto de partida, ¿no? Para que lo que se haga realmente tenga un sentido sustentable en temas sociales, ecológicos y económicos, ¿no? Justo esto, ¿no? Todos estos proyectos dejan de ser proyectos aislados para poderse convertir en un ser vivo integral, ¿no? En el cual todas estas variables y necesidades son plasmadas y son atendidas, ¿no? Como decía Marco, ¿no? En la lámina anterior, pues todas estas necesidades cambian de un día a otro, como es el caso de la pandemia, ¿no? Y hay que estar realmente conscientes que necesitamos adaptarnos a estos cambios, que estas herramientas tienen que fomentar esta agilidad para poder responder a un entorno cambiante, ¿no? Pues debe de aportar mayor valor a la mayoría, ¿no? Por eso pues, a nosotros nos encanta hablar que nuestra chamba como arquitectos e ingenieros es dar calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? No es construir por construir, sino realmente es dar un soporte de vida en este viaje místico que es la vida, ¿no? Y bueno, otras conclusiones, ¿no? Pues todo el tema BDC va muy alineado a Project Management, ¿no? El tema de definir alcances, tiempos, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, procuración y la gestión de los interesados, ¿no? Y un poco lo que pasa es, pues, si tienes un proyecto, ¿no? Que estás haciendo en BIM, pues realmente es cuestionarse si ese proyecto es la mejor versión de ese proyecto, ¿no? Como decía Marco, pues BIM no es la panacea como tal, ¿no? Es una herramienta que te ayuda a gestionar, ¿no? Y todas estas herramientas nos ayudan a entender otro factor que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que es el análisis del negocio, ¿no? Y no en el sentido burdo de pensar únicamente en números, ¿no? Sino entender la evaluación de estas necesidades de los usuarios, ¿no? Involucrarlos para realmente poder satisfacer en mayor cantidad de esto, ¿no? Hacemos mucho énfasis nosotros en este usuario invisible, ¿no? Que muchas veces es el cliente de tu cliente, ¿no? Que no lo alcanzas a percibir o no lo quieres poner en papel, ¿no? Elicitar información, obtener esta información para poder realmente definir estos objetivos, analizar esta información
y bueno, hacer la evaluación de la solución para que pueda satisfacer, ¿no? Y creemos que cuando se juntan estas dos variables, estas dos caras de la moneda, ¿no? En una manera ágil, pues es lo que creemos que en un futuro puede ser la inteligencia artificial, que insisto, ahorita es muy temprano hablarlo, ¿no? Pero creemos que es empezar a hablar en sistemas que responden en un abanico de posibilidades en cuanto a disciplinas, en cuanto a solución de necesidades de los involucrados, que, insisto, no es únicamente el dueño, ¿no? Sino el ciudadano como tal. Nos gusta a nosotros hacer no solo foresight, ¿no? Sino también, pero no solo hacer forecast, sino hacer el foresight, ¿no? Hacer forecast es como querer manejar un auto con el retrovisor, ¿no? Porque realmente son datos que están hoy, ¿no? Y puedes tener como la visión del mundo hoy, ¿no? La parte del foresight que es muy interesante es poder diseñar futuros preferentes que se hacen entendiendo estas tendencias de cambio en la parte social, en la parte tecnológica, en la parte económica, ecológica, política y demás, ¿no? Es entender estos factores de cambio, ¿no? Y poder empezar a plantear escenarios de cambio, ¿no? Y empezar a pensar cómo estas herramientas van a hacer una mejor ciudad, ¿no? Van a poder optimizar los recursos, vamos a poder hacer más con menos, ¿no? El tema también político es una gran variable, ¿no? Desde el punto de vista de transparencia, de poder realmente entender como ciudadano, ¿no? Que lo que se vaya a construir como gobierno sea prioridad, ¿no? No tener locuras de perseguir molinos de viento, ¿no? Como trenes y otras cosas por ahí, ¿no? Y bueno, este es, no sé si quieras dar la introducción, Marco, del video. Pues bueno, es la primer película que habló Charlie Chaplin y aunque tiene ahí algún tinte, ¿no? de la guerra y todo eso, me parece que se echa un discurso bastante interesante en cuanto al uso de la tecnología para el bien de todos, ¿no? Y entonces, pues alguna vez que lo vimos en la oficina nos pareció como muy, muy elocuente y muy interesante, y sobre todo cuando estás involucrado en temas de tecnología, donde ya se empiezan a rayar ciertas cosas de valores y de ética, como que es muy importante sí tener siempre como un ancla y un código de ética bastante estricto en cuanto a cómo vas a usar la tecnología y para qué, ¿no? Entonces nos gusta poner este video un poco para pues transmitir ese mensaje, ¿no? Que Charles Chaplin lo hace con bastante poder. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Cannon fodder! Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In you, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. Feel that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite.
Y bueno, haciendo un poco de énfasis en el discurso de Chaplin, ¿no? Cuando pensamos en un ecosistema de construcción, ingeniería y arquitectura, pues nos pensamos en esta cadena alimenticia, ¿no? Que puede ser el gobierno el dueño, la parte del project management o la supervisión, las firmas de arquitectura e ingeniería, ¿no? Consultores y subcontratistas, ¿no? Y sabemos que la metodología BDC puede atender a todos estos involucrados, ¿no? Pero realmente se nos olvida quién es el cliente final, ¿no? Que no es el gobierno ni el dueño, sino el ciudadano que va a consumir el producto de departamento, que va a vivir la infraestructura que estás pensando, ¿no? Y realmente pues es para quien tenemos que diseñar, ¿no? Un poco es entender la parte humana de nuestra industria, de nuestra profesión, ¿no? Y pues es un poco el mensaje que les queremos transmitir. Muchas gracias. Hay acá un par de preguntas en el chat que igual y contestamos de una vez, ¿no, Pablo? Sí. La plataforma a la que se refiere es Dynamo. Pues no, en general nosotros hablamos, es una pregunta, ¿no? De Osvaldo Ronquillo. En realidad nosotros usamos la plataforma que nos acomode específicamente para lo que vamos a hacer. O sea, hablamos esta vez de diseño generativo como un proceso general. Hay varias plataformas para hacerlo. Nosotros, los casos que vimos acá, pues más bien vimos otras plataformas, ¿no? Pero bueno, pues es lo que le acomode a cada quien, el código que le acomode, la plataforma, la interfaz, lo que encuentre por ahí. Hay varias softwares y varias plataformas diferentes para hacerlo. En este caso no vimos, o sea, lo que enseñamos no era de Dynamo. La otra dice, BIM es una metodología. Si es así, ¿existe alguna certificación o lo rige alguna norma? ¿De qué depende la implementación BIM? Pues me parece que ese es un tema de otra conversación que seguramente Vivian les puede contestar esa pregunta un poco más en base a lo que esté pasando de manera local. Yo les puedo comentar acá en México, por ejemplo, hay una iniciativa que se hizo con la Secretaría de Hacienda, donde los proyectos de más de 1,000 millones de pesos, que esos son proyectos de 50 millones de dólares para arriba, se tienen que modelar, pero pues es como una iniciativa de ley que está en proceso. Normalmente se ha adoptado principalmente por la industria privada. Los desarrolladores privados son los que exigen que se haga ya todo en BIM o la parte de oil and gas y algunas otras industrias como puntuales. Certificaciones hay muchas certificaciones de BIM Manager que son pues, muy amplias. Hay certificaciones de BIM Manager de $400 y otras de $200,000. O sea, hay cada vez más conocimiento, cada vez más certificaciones y cada vez más cosas que de cierta manera hacen que todo empiece a jugar en el mismo idioma, pero por otro lado hace que se disperse muchísimo. O sea, ¿cómo mides el control de calidad de una certificación de un BIM Manager que le costó $400 online o alguien que hizo una presencial de 1 año y de $200,000? O sea, empieza como a prostituirse bastante el mercado en cuanto a algunos temas referentes a eso. Entonces, yo creo que más bien Vivian puede decir localmente qué es lo que pudiera estar pasando allá, ¿no? Pero bueno, igual y no está por ahí. Si no, seguimos y luego regresamos. Hola, en el campo hospitalario, hoy estoy viendo un proyecto de alrededor de 3,800 recintos emplazado en 7 pisos, pero existen tantas variables y tan complejo el agrupamiento según su uso, se hace muy difícil de distribuir. Con la solución de diseño generativo, ¿han podido dar soluciones factibles y casi reales y sobre todo funcionales, siempre pensando en optimizar los espacios para que el día de mañana el tema de mantención no salga a la cuenta tan alta, ya que este punto es de los más importantes en un hospital? Costo de mantenimiento del edificio del hospital es de 120,000 metros cuadrados. Sí, hemos hecho varios ejercicios de temas clínicos aquí dice soluciones casi reales, pues las soluciones son bastante reales, por lo menos desde mi punto de vista. No son soluciones, o sea, todas nuestras soluciones son factibles y no son casi reales. Todas las soluciones son factibles y son reales porque si están bien programados, caben dentro de un criterio matemático donde sí cumplen.
Un hospital o cualquier tema de salud es un gran proyecto para diseño generativo porque además de todas las opciones que tiene para optimizar la operación y el mantenimiento mismo, tienen muchísimas normas con las cuales cumplir. Entonces, se cargan, por un lado, todas las restricciones de las normas con las que tienen que cumplir en cuanto a tamaños, distancias, etcétera. Y por otro lado, se hace una gráfica bastante amplia de la operación. Y la operación me refiero desde temas humanos, por ejemplo, una enfermera en la sala de urgencias, cuánto tiene que caminar de la central de enfermeras a cada uno de las personas que estén en urgencias, y más o menos cuántas veces al día lo hace. Y entonces podemos decir, bueno, pues una enfermera en promedio camina 6 kilómetros al día. Con esta nueva solución, las enfermeras van a caminar 3 kilómetros al día. Entonces, empieza a tener valores que sirven hasta para temas laborales, ¿no? Como de sindicatos, donde se habla que los operadores tienen mejores condiciones de trabajo, por un lado. Por otro, para temas ya propios de operación del hospital, también ver todas las cosas que hay que mover dentro de un hospital, ¿no? Que es complicadísimo, entre pruebas, paquetes, cosas, camillas, gente que va de un lado a otro, etcétera. Todo eso se mete en las variables y podemos pedir, bueno, a mí me interesa optimizar esto y esto. El tema de movimiento de otras cosas, a lo mejor no me interesa optimizarlo en este sentido porque no va a repercutir económicamente, pero si hay temas de operación que se puedan medir como en distancias, como en número de veces, como en cualquier cantidad, cualquier cosa que se le pueda asignar un número y se pueda mejorar, tiene cabida dentro del diseño generativo, además de la normativa y además de los temas del diseño del hospital mismo, ¿no? Independientemente de todo el tema de operación, que es otro bastante. Entonces, pues en general, o sea, la respuesta es sí, sí se puede para hospitales. De hecho, los hospitales son proyectos interesantísimos para esto, ¿no, Pablo? Totalmente, ¿no? Como dice Marco, son de los proyectos más complejos que hay, ¿no? Y con un profundo valor social, ¿no? Desde el punto de vista pues, de brindar salud, ¿no? Y de la educación, de ser escuelas, hospitales, se me hace de los proyectos más ricos, con más restricciones, con más variables, ¿no? Y que es un sweet spot para el diseño generativo, ¿no? Evidentemente es no querer solucionar todos los objetivos de un hachazo, ¿no? Sino realmente ir entendiendo ese 80-20, ¿no? 80-20, ¿cuáles son esos objetivos o variables que realmente importa definir y eficientar, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Esta metodología creen que sea aplicable a proyectos más pequeños para que la sustentabilidad y planeamiento previo a un proyecto alcance a todos los ámbitos de lo que se construirá en el futuro? Entregar esa opción para que todas las personas que estén planeando nuevas viviendas o proyectos a menor escala accedan a la mejor opción posible, ¿o no es rentable aplicar esa metodología? Esa es una muy buena pregunta. El tema hoy es caro el diseño generativo porque como no hay nada, hay que programarlo todo. Entonces, se pudiera hacer una programación de diseño generativo hasta para la remodelación de un baño, si quisiéramos, ¿no? Y que nos dé todas las opciones, desde cómo se va a desmantelar, etcétera. Pero obviamente es muy caro si fuera para la remodelación de un baño o para algo menor. Normalmente hoy tiene sentido cuando son proyectos un poco más grandes que tienen el flujo para hacer una inversión en una plataforma que les va a ayudar a optimizar el proyecto y que esto es tangible, ¿no? Sin embargo, yo creo que con el tiempo empezará a haber plataformas, o sea, si hiciéramos, ¿no? Por ejemplo, aquí preguntan, para proyectos más pequeños, ¿no? Que sean más sustentables. Vamos a pensar en que la pregunta fuera si es viable para hacerlo para una casa, para que esa casa tenga mayor sustentabilidad. Si se programara el algoritmo para hacer una sola casa, pues no sería rentable, pero si se programa un algoritmo que, como dice Elisa, pueda estar ahí afuera y que la gente se pueda meter y pueda meter su casa para que eso se pueda optimizar, entonces ya se prorratea ese costo en muchos. Entonces, me parece que aquí hay como dos líneas. Hay unas programaciones de diseño generativo que tienen que ser muy específicas para un proyecto muy puntual que tiene unos objetivos muy claros en cuanto a temas funcionales, financieros, formales, etcétera, donde se programa algo específico para que ese proyecto llegue a mejor término, o se pueden programar cosas que aunque tienen un costo alto, pero que sean más genéricas o más universales, por decirlo así, como algo que te optimice
la orientación nada más, o te optimice la iluminación, o te optimice el uso de instalaciones, o 2, 3 cosas donde la gente pueda subir su proyecto y bajarlo, sería otra línea donde ya no es algo que es hecho a la medida, sino es como un producto que está ahí arriba y que sí es totalmente viable. El chiste es que alguien lo haga y después vea la manera de que monetariamente funcione para que sea rentable. Y entonces, en vez de tener un cliente con un proyecto muy grande, tienes un proyecto grande, ¿no? Con mucha programación, pero vas a tener miles de usuarios que te van a pagar X cantidad mucho menor y entonces se empieza a hacer mucho más, tiene mucho mayor viabilidad y optimiza mucho más proyectos, ¿no? Claro, creo, en mi opinión, que va en dos sentidos de democratizar, ¿no? Democratizar la tecnología como tal, como ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Cada vez va a ser más común y más fácil, que es, como dice Marco, ¿no? Ya va a estar mucho más al alcance, mucho más digerido, ¿no? Igual y no se requiere pues, tanta programación, ¿no? O sea, va a estar mucho más alcanzable, ¿no? Y por otro lado también está la democratización del resultado mismo, ¿no? Justo nosotros estamos trabajando con un instituto de vivienda aquí en México para poder crear una plataforma online, ¿no? Y para temas de autoconstrucción, sin quitarle la creatividad al usuario, porque al final de cuentas la vivienda aquí en México, el 85% es autoconstruida, ¿no? Es darle una base muy sólida, ¿no? Para que pueda tener una vivienda digna y de calidad, ¿no? Entonces creo que esa democratización va en dos sentidos, ¿no? En el software, ¿no? Y en la solución misma. ¿Podrías Bueno, nombrar algunas? Perdón, ¿vas? ok. Bueno, no, los dejo para que den la última comentario. Ok. ¿Podrías nombrarnos algunas plataformas que utilizas? Pues que usamos Grasshopper, Hypar. ¿Cuál hace? O sea, básicamente cada proyecto es muy diferente, ¿no? Como decía Marco, es entender el abanico de posibilidades que hay de estas herramientas, ¿no? Y buscar la que es más afín al resultado que buscamos, ¿no? Se hace mucha programación también dentro de Grasshopper, ¿no? Se usan diferentes plugins, hay un abanico bastante amplio, ¿no? ¿Qué tan complicado es aprender a usar las herramientas de diseño generativo de Autodesk Forge, la herramienta incluida en Revit? Yo no tengo alguna respuesta. Pues mira, el punto es, tiene su porqué, ¿no? O sea, realmente hay que tener una base de programación lógica, ¿no? Entender un poco el ADN de la programación, pero creo yo que más allá la importancia de todo esto es entender el objetivo como tal, ¿no? Y diseñar el proceso lógico, como muchas veces vieron en papel, ¿no? Que eso dicta la programación, ¿no? O sea, creo que muchas veces sí es la programación, pero también es el pensamiento lógico que tienes atrás para poder llegar a ese objetivo que quieres, ¿no? Que es un poco pues una parte de prototipar a mano, ¿no? De poder poner los pasos secuenciales de manera lógica y eso traducirlo a un lenguaje, ¿no? Sí, digo, no sé qué tan difícil sea aprender Forge. Yo creo que hay bastantes cursos por ahí. El tema es ver si Forge cumple con lo que quieres, ¿no? Como dice Pablo, aquí lo más difícil es integrar el razonamiento de qué información necesitas, procesarla de qué manera para que te dé esos resultados y después ver qué plataforma acomoda más, ¿no? Antonio Acosta dice, ¿dónde hay espacio para la creatividad y la inspiración dentro de esta delimitación de información tan estricta y matemática? ¿Cómo compatibilizar y equilibrar ambas cosas? Está buenísima esa pregunta. Por ejemplo, lo que presentamos nosotros en cuanto a las volumetrías de estos edificios, lo que presentó Pablo también en cuanto al acomodo de locales dentro de una oficina, y además esa es una plática común que tenemos con arquitectos que les vamos a presentar y nos dicen, oye, pero me estás quitando mi creatividad y mi valor agregado, que es la experiencia, por lo que yo puedo llegar a esas soluciones a diferencia de mi competencia, ¿no? Para mí es un diferenciador que yo tengo ese talento. Entonces, lo que nosotros les decimos a los arquitectos o a los despachos que de pronto se sienten que estamos amenazando, ¿no? su talento, al contrario, o sea, lo que hacemos en el ejemplo que les decía, ¿no? De las oficinas que enseñó Pablo. Tienes que acomodar 30 cosas dentro de una oficina, tienes un espacio, se acomodan las 30 cosas específicamente para que cumpla con unos requerimientos. Y eso lo único que hace es darte una zonificación que matemáticamente ya sabes que vas a tener la mejor iluminación, la mejor ventilación y las mejores vistas hacia afuera. Entonces,
más que demeritar el talento de los arquitectos, es darles una herramienta donde una plataforma matemática les haga un layout que matemáticamente es el que mejor funciona, y en base a eso el arquitecto después puede volcar ahí toda su creatividad, incluso reacomodando ciertas zonas, pero entendiendo por qué la computadora, después de analizar 20 trillones de opciones, le dio un rango y le dijo, mira, estas 20 son las que tienen mejor calificación en cuanto al acomodo nada más. Después todavía, desde la zonificación, hay que meterle un mundo de cosas, y ahí es donde el arquitecto tiene todo el potencial de vaciar ahí toda su creatividad, sabiendo que matemáticamente ese proyecto funciona. Si él quiere cambiar y en vez de una torre de 4 pisos, quiere poner una torre de X más porque quiere salir en la portada de la revista y eso implica que tenga mucho más objetos, pues esa ya es bronca suya, pero por lo menos tiene una herramienta que le acerca zonificaciones que matemáticamente cumplen con muchos criterios que a veces son difíciles de tener todos los criterios al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que los arquitectos empiezan a diseñar con ciertas ideas en la cabeza y van más o menos, y ya que llegan a un anteproyecto, corren las métricas para ver si cumple. Acá lo que estamos haciendo es como un tablero de juego donde todo lo que va a hacer y con todo lo que va a poder jugar va a tener va a estar adentro de un corral donde todas las opciones que se puedan hacer allá adentro cumplen con ciertos criterios, ¿no? No sé si quieres complementar algo, Pablo. Como Sí, totalmente. O sea, creo que también es muy temprano entender la creatividad, ¿no? totalmente. Y creo que también es un poco como volver a la parte que mostraba Marco, ¿no? Del dedicarle tiempo al diseño, ¿no? Creo que por una cara de esta moneda del diseño generativo es pues dar un piso muy sólido, como dice Marco, ¿no? Pero también creo que veremos posibilidades de esta otra cara de la moneda, que es automatizar procesos, ¿no? Quitarnos esta talacha que tenemos muchas veces para cumplir esta moneda de cambio que se llama la representación, ¿no? De dar a entender todo esto. Y también creo yo que va a haber un factor de cambio en el tema organizacional, ¿no? ¿Cómo va a ser esta organización en cuanto a los despachos, en cuanto a los constructores, en cuanto a los dueños, ¿no? Se me hace un poco aventurado ver eso, pero creo que puede emocionar un poco el futuro, ¿no? Creo que el ADN del arquitecto seguirá estando ahí, ¿no? Que es el que va a tomar las decisiones, ¿no? Pero va a tener un exoesqueleto, un catalizador que le va a permitir potencializar su trabajo, ¿no? En tiempos y en costos. Así es. ¿Cuál sería la sinergia entre el diseño generativo y la implementación de BIM? ¿Metodología o proyecto colaborativo? Pues puede haber tanta relación como se quiera, no son necesariamente, o sea, idealmente, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, pues obviamente nosotros los vemos completamente juntos, ¿no? Sería ilógico que no lo tuviera si ya estamos en un escalón donde estamos hablando del uso de tecnología para el desarrollo de un proyecto. Ahora, se puede hacer uso de diseño generativo sin tener que ligar eso ni siquiera después con BIM o ni siquiera tal vez ni un proyecto de dibujo, ¿no? Puede ser, hemos hecho, por ejemplo, hasta estudios de una empresa que hace transporte y se estaba analizando cómo llenar los containers, ¿no? En cuanto a la cantidad de cajas que iban a meter, la fecha en las que tenían que meter, sacar, etcétera. Y eso lo que daba era una lista donde decía qué se tiene que meter en una posición y listo, ¿no? O sea, el uso de diseño creativo es amplísimo, ¿no? A lo mejor ese caso se sale un poco del área de arquitectura e ingeniería, pero es como un ejemplo drástico donde no se necesitan ni planos como output de un proceso de diseño generativo. En este caso, como enseñó Pablo, pues hay unos donde ya al darnos ciertas geometrías del proyecto se puede ligar directo a un programa, a un modelito de Revit, de estructura. Entonces, creo que no hay nada que hoy sea completamente ligado y que pongas, pues tengo estas variables de diseño para hacer diseño generativo, el resultado se va a pasar para acá, se termina en Revit y se entrega. O sea, eventualmente llegaremos a eso, pero hoy es cómo queramos y cómo entendamos qué información nos es útil del proceso de diseño generativo a un modelo BIM, ¿no? Algunos de los ejemplos que enseñó Pablo también son solo volumetrías de edificios donde se cuantifica más o menos costos de estructura y volúmenes, y eso nos va a dar como un rango de las mejores opciones en cuanto a la forma del edificio nada más, ¿no? Entonces,
De ahí, pues puede servir que eso se pase directamente a Revit o nada más teniendo una forma con medidas generales, empezar a diseñarlo en cualquier otra plataforma, como puede ser desde una servilleta y una pluma hasta el BIM más complejo que se quiera. O sea, depende también lo que decidamos de hasta dónde nos dé información el diseño generativo y cómo la agarramos para empezar después el proyecto. Entonces, podrían ligarse o podrían no ligarse, ¿no? Dejamos para una última pregunta, Pablo o Marco, ¿les parece? Pues hay varias más ahí. Nosotros no tenemos prisa. Si quieren, nos echamos todas, o si tú quieres ser el que indique la hora, también, como quieran, ¿eh? Nosotros estamos disponibles. No sé, ¿qué opina Vivian? Yo no tengo problema. Vivian tiene el micrófono apagado. Sí, disculpe porque eso me pasó ahorita cuando Marco me pasó la pregunta, no me había dado cuenta que había apagado micrófono y video para no afectar el ancho de banda, porque Pablo hablaba intermitente de repente, así que me respondí a mí misma. Pero creo que si no son muchas, podríamos canalizarlas, y si vemos que se siguen acumulando preguntas, las podemos canalizar a través de, por ejemplo, la pueden enviar a mi correo vivian.cardet@zenithhcg.cl y nosotros ahí con ustedes las imponíamos para hacerles llegar el resultado. Sí, pues si quieren nos vamos rápido con las que quedan y así. Hola Marco, Rizoma aún está haciendo capacitaciones para formar a las oficinas de arquitectura que se cambien a BIM. Aquí en Chile aún las cifras de cambio son bajas, solo 34% usa BIM en todos sus proyectos. ¿Cómo ven el futuro en ese aspecto? Sí, seguimos haciendo nosotros consultoría para implementaciones, ¿no? Específicamente tratamos de que sean oficinas que ya tienen algún entendimiento mayor para que sea más fácil. Y la adopción creo que es una bomba de tiempo porque pues, los que salieron de las carreras que no aprendieron, pues ya tienen como muchísima información a la mano, ¿no? En YouTube. Los que están entrando a las escuelas hoy, pues están aprendiendo BIM. O sea, como que ya mucha más gente sabe BIM. Entonces yo creo que ya no es un tema de que si las empresas decidan o no, sino la misma gente, desde la misma gente que contraten y la gente que los contrate a ellos como clientes, solito se va a acabar haciendo ese cambio, ¿no? Sergio Morales dice, ¿cuánto tiempo toman en desarrollar un proyecto? ¿Algún ejemplo de tiempos? Pues depende de la cantidad de variables que quieras controlar al principio. El proyecto ese que vimos de las 250 hectáreas para análisis de lotes nos llevó en total, o sea, desde que pudimos empezar a ver los primeros resultados, a lo mejor unos 4 meses y a lo mejor otros 4 o 5 en acabar todo lo demás, ¿no, Pablo? Más o menos. Estás en mute. Gracias. Sí, más o menos fue como un lapso de 8 meses, ¿no? Pero la parte interesante fue que fue un camino pues, muy interesante para recorrer, ¿no? O sea, no fue meterse a programar luego, ¿no? Sino fue tener talleres para levantar estos objetivos, ¿no? Hacer prototipos gráficos, hacer el primer prototipo funcional, ¿no? Y los talleres con el cliente más o menos en un lapso de 8 meses, ¿no? Pero cada proyecto es diferente, ¿no? Y como dice Marco, ¿no? Va en función de estas variables que queremos o estos objetivos que queremos satisfacer, ¿no? Yo creo que un consejo sería como tener estos quick wins, ¿no? O sea, hacer como una prioridad de este 80-20. ¿Qué objetivos son los que van a impactar más en el negocio o en algún stakeholder, ¿no? Y con eso empezar de menos a más. Dice Luis Felipe Quiñones, para poder llegar a desarrollar proyectos con esta metodología o para llegar a dominar esta metodología, ¿qué camino podríamos seguir? Cursos, posgrados, etcétera. ¿Podrías comentarnos cuál fue el camino de ustedes? Esta pregunta es más del lado del profesional técnico que quiere manejar los softwares más que del promotor del negocio que solo quiere ver mayor eficiencia en su empresa. ¿Qué recomiendas, Pablo? Pues mira, te platicamos nuestro camino. Siempre tuvimos como el sueño de pegarle al diseño generativo, ¿no? Y evidentemente pues fue el primer trancazo, es que no había las herramientas todavía tan desarrolladas, ¿no? Pues fue evolucionando un poco, empezó a salir Dynamo, Refinery y demás, ¿no? Pues evidentemente no fue para nosotros
o sea, no podíamos crear todo lo que teníamos en mente. Empezamos a investigar más sobre Grasshopper, sobre plugins específicos de diseño evolutivo, ¿no? Y creo que la parte clave fue tener en el equipo de trabajo, ¿no? Gente pues, muy capaz, con un conocimiento de programación, con la visión alineada, ¿no? Y prácticamente todo esto es a través de tutoriales. Es realmente estar al día, ¿no? LinkedIn es una gran herramienta para poder ser un radar tecnológico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues que día con día salen nuevas herramientas de diseño generativo, ¿no? Que son tan variadas como de marcas reconocidas, como de marcas de gente que está haciendo esfuerzos propios, ¿no? Y creo que en ese sentido es bien importante, ¿no? Es estar receptivo de todo lo que se está generando, ¿no? En el mundo, ¿no? Probarlo, hacer los tutoriales, ¿no? Y ir transitando ese camino. O sea, el conocimiento más que nunca está democratizado, ¿no? Es realmente buscar estos cursos. Hay en Udemy, ¿no? Hay mucha información al respecto. Es darse el tiempo, ¿no? Y caminar esa parte, ¿no? ¿Qué piensan de la estandarización de trabajos y la curva de aprendizaje que exige? En estos casos pasaría lo mismo que con BIM, es decir, que la implementación de la metodología permita que emerja una fuerza laboral especializada para que luego estas habilidades se estandarizan para pasar a ser una obligación incluso desde la academia. Pues no sé, creo que estamos en una etapa temprana de esto donde los que estamos haciendo ciertas cosas estamos como programando y eventualmente habrá unas plataformas que ya no tengas que saber cómo programar, sino donde nada más metas y saques información. Como ya dijimos varias veces, aquí lo más importante creo que es entender cómo aterrizar la información, cómo procesarla en cuanto a qué tienes que sacar y qué entregable necesitas que sea de utilidad. La programación de cómo pasa allá adentro, pues hay muchos caminos y yo creo que eventualmente habrá plataformas que ya no sean esa caja negra. O sea, tratando de hacer alguna analogía, sería como si estuviéramos hablando de empezar a usar algo parecido a Revit y pues habrá gente que quiera aprender a programar Revit, pero más bien habrá gente que eventualmente usará Revit y le da igual cómo está programado, ¿no? Yo creo que aquí va a pasar algo parecido. Habrá gente que se quiera meter a la parte de programación y había empresas que lo quieran medio implementar, pero eventualmente el tema de usarlo no es la programación en sí, sino el resultado que puedas obtener mediante el uso de la plataforma. Entonces, me parece que va a haber menos implementaciones a nivel oficina. Las oficinas lo que van a querer es el resultado final de lo que te dé el diseño generativo. No aprender a hacer el proceso de cómo programar para que te lo dé, sino más bien aprender a qué información necesitas para que te dé cierto resultado, ¿no? Yo no lo comparo necesariamente con BIM, me parecen cosas separadas, ¿no? Sí, concuerdo con Marco y se presta mucho a eso, ¿no? A que no va a ser tanto, va a ser un producto el que te van a vender para que tú lo hagas, ¿no? O sea, prácticamente va a ser como el camino ya transitado, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad y por eso hemos visto un gran desarrollo de empresas que se están dedicando a generar aplicativos, ¿no? De diseño generativo puntuales. Más verlo como producto y no tanto como el servicio mismo. ¿Cómo ven el desarrollo de BIM en proyectos lineales? Por ejemplo, la aplicabilidad en el desarrollo de una carretera vial, visto que siempre se observa bien en proyectos de edificios o similares. Bueno, sin duda BIM tiene mucho más valor o aporta mucho más en proyectos de edificación, pues por todo el tema de referencias, revisión de elementos usando el mismo espacio, documentos constructivos, etcétera. Para una carretera, pues con o sea, lo más complejo de la carretera es la topografía, que sí se puede hacer con BIM o con plataformas de diseño y construcción virtual, que no necesariamente son BIM, pero pues las partes de las especificaciones, más allá de taludes y soportes y todo eso, pues es la misma, ¿no? Y eso lo multiplicas por kilómetros. Nosotros lo hemos usado bastante, ¿no? BIM en carreteras y en trenes, pues más para temas de específicamente las estaciones, las casetas, los paraderos, y para lo largo de la carretera, para un tema de reporte, de en qué etapa está cada una de las, ¿no? De apisonar, la base, si ya echaron la capa, si ya se secó, etcétera. La parte de movimiento de tierras y monitoreo, pero en general tiene más uso en edificación por la naturaleza misma, ¿no? Aunque se puede usar para cualquier cosa.
Sí, complementando un poco, ¿no? Y pensando en diseño generativo, vemos una gran amplitud de acción en temas de infraestructura y obra pública, porque muchas veces todos estos proyectos son detonados de acuerdo a datos demográficos, a necesidades que deben de cumplir, ¿no? Y muchas veces el gobierno, por temas políticos o partidarios, pues no atiende estas necesidades, sino se crean estos elefantes blancos que muchas veces sucede, ¿no? Muchas veces con Marco hemos platicado y un tanto siendo muy imaginativos, que el diseño generativo podría dictar un plan nacional de infraestructura, ¿no? Un plan nacional de salud, ¿no? O sea, entendiendo como todas estas necesidades puntuales de la ciudadanía, ¿no? Y poniendo como base cómo se tienen que cubrir, ¿no? Siendo muy transparentes y priorizando lo que realmente importa, ¿no? Carla Rocha dice, ¿consideran que más bien diseño generativo es más bien un método de trabajo más que todas las herramientas, el cómo hacer o procesar o desarrollar un proyecto? Y volvemos al concepto original de proceso de nuestro trabajo. Pues no entendí muy bien la pregunta, pero como que si lo veo diseño generativo como un método de trabajo, pues sí, sin duda, es como el uso de la tecnología que ya está ahí afuera. O sea, si yo soy arquitecto, si de pronto me tuviera que sentar a hacer un proyecto de lo que sea y hubiera una plataforma tecnológica que me adelantara mucho en el proceso y me dijera de golpe cuál sería el mejor layout de acomodo para mejor iluminación o para optimizar que la gente camine dentro del entorno, lo que sea, sin duda lo usaría. El tema ahorita es que no es tan barato ni está tan a la mano para usarlo. Eventualmente llegará a hacerlo, ¿no? Y nosotros, de hecho, queremos ser parte de esa democratización, ¿no? De poder tener todo esto que esté al alcance de todo mundo técnica y económicamente, ¿no? Que puedas subirte una página, meter tu proyecto, pagar algo, ¿no? Barato y que te regrese un proyecto optimizado en base a esto. Entonces, pues creo que en cuanto al sentido de volver al concepto original de nuestro proceso de trabajo, pues está interesante trabajar sobre ideas donde una computadora nos está ayudando a saber que ya matemáticamente están calculadas para que estén mejores escenarios sobre los cuales diseñar, ¿no? Darío González dice, pienso que las empresas son reacias a implementar a fondo estas metodologías, ya que en muchos casos encarece los procesos debido a que no todos los profesionales manejan los conceptos y los softwares y las etapas de diseño y entrega se ven fuertemente fraccionadas. Pues yo no generalizaría esa nota para BIM y para diseño generativo. Tiene todo el sentido para BIM, eso sí, para una implementación de BIM, las empresas les cuesta trabajo, creen que es una inversión. Normalmente hay una baja en el rendimiento de un equipo cuando un equipo que trabaja completamente en AutoCAD, por decir algo, y quiere pasar a BIM, si su productividad está acá, no por usar BIM va a subir, de hecho va a bajar y después va a subir exponencialmente, pero las empresas tienen que estar conscientes de que va a haber una baja en la productividad porque es como cualquier cambio. El chiste es acelerar esa curva J que se llama para que baje y luego suba. Y sobre todo en las empresas estas, lo importante es que toda la gente lo quiera hacer. Cuando es un tema impuesto, ¿no? Y la gente tiene su trabajo normal y además tiene que tomar un curso de BIM porque tiene que hacer otras cosas y la gente lo ve como algo obligado, que es obligatorio y además es extra de su trabajo, ya empieza mal. O sea, las empresas tienen que entender y toda su estructura que es un beneficio para el bien de todos. El que hace los reportes en 10 horas tiene que entender que ahora los va a poder hacer en 2 y eso pues vale la pena que tome las clases adicionales que tienen que tomar, dedicar el tiempo adicional porque eventualmente trae un beneficio no solo para la empresa, sino para él mismo, ¿no? Y en el caso de diseño generativo me parece que ahí es más importante el resultado que el proceso y entonces ahí cambia un poco la percepción en cuanto a implementación de metodología como tal, ¿no? La empresa al final quiere un resultado como producto de diseño generativo, no un proceso que sí es lo que se quiere con BIM, ¿no? Ya nada más faltan 2. ¿Crees que el futuro está en los proyectos certificados BIM y LEED? ¿El costo del uso BIM en qué porcentaje encarece el costo del proyecto en un muestreo de edificios de oficinas o un proyecto lineales pequeños? Pues no me parece que las certificaciones BIM o LEED vayan a ser el futuro. O sea, en algún proyecto se pensó que LEED iba a ser algo
que iba a tener mucho valor y mucho peso, principalmente en Estados Unidos. Y hoy resulta que el tema LEED tiene mucho más peso fuera de Estados Unidos porque la normativa de construcción en la mayoría de los estados en Estados Unidos ya supera lo que te pide la certificación LEED. O sea, si hoy en la mayoría de los estados en Estados Unidos quieres construir un edificio, el puro trámite de papeleo para que te den la licencia de construcción ya tiene requisitos iguales o mayores a los de una certificación LEED. Entonces, pues deja de tener sentido una certificación LEED porque ya la norma misma estatal la supera, a menos que sea ya un LEED de otro nivel y que tenga otros fines también financieros, ¿no? Y las certificaciones BIM, pues yo siento que en los países en los que lo han pedido de manera obligatoria ha tenido muy buenos resultados. No sé si muy buena aceptación, pero muy buenos resultados eventualmente. Y yo creo que el tema de certificados BIM y eso, más bien, como en el caso de LEED, es si el edificio funciona o no, o si el proceso de usar BIM funciona o no, más que esté certificado. O sea, yo preferiría participar en un proyecto donde no haya certificación BIM, pero todos estén a bordo y funcione y se cumplan las métricas y saquemos la información necesaria y por eso el proyecto sea más eficiente. Prefiero uno de esos que no esté certificado con BIM a un proyecto que esté certificado en BIM, pero que la certificación sea nada más un papel con el que tienen que cumplir y que en realidad la gente no esté a bordo. Entonces el tema de las certificaciones, sin duda creo que sí puede ayudar, pero más bien hay que enfocarse en que los proyectos funcionen, más allá si tienen la certificación o no. ¿No? ¿Qué opinas, Pablo? Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que muchas veces el querer certificar tiene un propósito de poner un piso común, de dar un diferenciador, ¿no? Pero pues también es entender muchas veces que esas certificaciones son el mismo negocio, ¿no? Yo soy certificado PMP y muchas veces, o sea, que esté certificado no te garantiza muchas veces algo de calidad, ¿no? Se vuelve muchas veces un tema aspiracional, ¿no? Entonces, como dice Marco, habría que tener mucho cuidado en el sentido pues que realmente se cumpla, que sea resultados y no tanto una certificación por decir que cumplimos, ¿no? En el caso del PMI, ¿no? Pues, que seas PMP, pues da igual, la experiencia es lo que cuenta, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí, y ya pues incluso, ¿no? Ahora, como un paréntesis rapidísimo, con todo este tema de la educación y con todo el mundo en sus casas y eso, seguro va a cambiar muchísimo todo el tema de certificaciones y hasta educativo, ¿no? O sea, no sé qué tan, de pronto van a empezar a ser cada vez menos necesarios los títulos de escolaridad mientras sepas hacer lo que tienes que hacer. Hace unos años, a mí me tocó el boom de los MBAs, ¿no? Todos mis amigos querían tener un MBA, en todos lados te contrataban si tenías un MBA, todo el mundo estaba viendo dónde hacer MBAs, había pocos, eran caros, pero si tu currículum decía MBA, te garantizaba, pues por lo menos duplicar el sueldo que ya tenías. Hoy, pues a los reclutadores de las empresas les da igual si tienes un MBA, a la misma gente le da igual si tiene un MBA. Y el otro día estaba leyendo una estadística de gente de un grupo, uno que hicieron en Alemania, que sería súper interesante. La mayoría de los egresados ya ni siquiera piden su título, hacen el MBA por la experiencia de tenerlo, pero ya no pesa curricularmente eso. Entonces, habrá que ver qué va a pasar con todo ese tema, con esta nueva realidad. La última, se entiende que todo el proceso, de Darío González, se entiende que todo el proceso de estudios de cabida de los proyectos se ven agilizados y optimizados para extraer diferentes opciones. ¿Sí? Sí, así es. O sea, tenemos clientes que usan las plataformas para hacer eso. Nada más meten el terreno, meten la topografía y les dicen si es viable. Y económicamente también porque les dicen si es viable porque puedes meter tantas naves y puedes meter o tantas naves de este tamaño o tantas naves de este tamaño que hacerlas cuesta tanto y que según la información adicional que me diste de los estudios de mercado de la zona se pueden rentar en esto. Entonces es absolutamente viable, ¿no? Eso es muy interesante. La información que se recibe hay que diseñarla muy bien, ¿no? Nosotros con los clientes que trabajamos serios, los clientes serios con los que trabajamos tienen empresas
contratadas o las contratamos nosotros que hacen estudios de mercado súper precisos, ¿no? O sea, nosotros les decimos qué necesitamos. Estudios de mercado de lo que quiere la gente o de costos también. Por ejemplo, en el de la TIS, en el de los edificios, tenemos costos de concreto por nivel, ¿no? O sea, sabemos cuánto cuesta el concreto de la planta baja, del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4, porque eso afecta directamente las propuestas, porque hay un candado económico ahí. Entonces, aunque a lo mejor la óptima para iluminación y ventilación pudiera ser una torre de 20 pisos, ¿no? Y que cumple con todo lo demás, el candado financiero no lo deja porque sabe que el metro cuadrado, el metro cúbico de concreto a 20 metros es mucho más alto. Entonces, ahí hay una restricción que tiene que a su vez casar con el costo de hacerlo y con el costo en el que se puede vender. Si en esa zona no da para vender a más de X monto y quieres hacer un edificio de 20 metros donde subir el concreto es carísimo, ya desde ahí te está diciendo que no. Esto es algo que normalmente la gente lo puede traer en la experiencia y en la cabeza y saber más o menos esos números, pero acá, pues matemáticamente nos está restringiendo. Entonces, es importante entender toda la información que se necesita para que esto funcione, ¿no? En cuanto a proyecciones de ventas, costos, cualquier cantidad de cosas, costos de movimientos de tierras, etcétera. No es nada más meter y decir, dame la mejor opción. O sea, hay que entender muy bien toda la información que se necesita para que nos dé la mejor opción, porque si no nos va a decir, ok, hay 400 trillones de opciones y con las dos limitantes que me diste, que es hacer uno que tenga buenas vistas y buenos costos, ya achicamos, ¿no? De 400 trillones de opciones a 30 trillones de opciones. Pues eso, ¿qué? Eso es lo mismo que no tener nada, ¿no? Entonces, pero mientras más información adicional se le vamos metiendo, lo vamos afinando. Y bueno, creo que ya terminamos. Hay una última ahí. Muchas gracias, muy interesante, de Marcela López, gracias. Y Darío González Sierra, ¿no? También diciendo, genial, es una especie de Big Data aplicado a gestión inmobiliaria. Exactamente, es el manejo de Big Data, es lo que hace esto para un tema de gestión inmobiliaria que puede ser gráfica o no gráfica. Como les he dicho, ¿no? Puede haber outputs de la metodología que nos digan, sí se puede, sí es viable, y no necesariamente ver algo, un modelo 3D, ¿no? O sea, el universo es amplísimo. Les decimos que hemos hecho hasta para llenado de containers, se pueden hacer líneas de producción de farmacéuticas, o sea, todo lo que sea, ¿no? Como bien dice Darío, que tenemos muchísima información y nos gustaría tener un ejército de 1000 personas haciendo cálculos con toda esa información. Eso es lo que, en resumidas cuentas, sustituiría el diseño generativo. Bueno, Pablo, Marco, muchas gracias por su presentación. Le recordamos de que el día de hoy todas las personas que están presentes en el curso tienen un 50% de descuento en el taller de creación de bibliotecas parametrizadas en Revit. Esto es cedido por Zenith, el auspiciador de este evento. También le informamos de los 3 ganadores de los cursos, los cuales nos vamos a comunicar vía mail. Son Jorge Bocás, Joyce Urra y Daniel Delgado. Nos vamos a estar contactando con ellos para darle las becas de los cursos. Agradecemos nuevamente su participación. Agradecemos también a CENI, del Centro de Integración Tecnológica, socio de BIMforum Chile, que hace posible este evento, y también a Rizoma, que nos estuvieron presentando el día de hoy. Damos un cordial también saludo a los socios de BIMforum que están conectados y a todos los asistentes, y en especial a las personas que estuvieron enviando sus preguntas en el chat. Esperamos que estén todos bien y cuídense y quédense en casa. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Ahí dejé los mails de Pablo y mío en el chat por si alguien tuviera alguna pregunta posterior o consulta. Y pues muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes y a todos los que siguen aquí después de 2 horas. Ok, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Vivian, también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.